Suscríbete a La Panterita. En armonía con la naturaleza. Comagro, solución, tecnología, respaldo. Cardinal Deportivo. Muy buenas tardes, estamos arrancando hasta las 12 por ABC TV, hasta las 14 horas ininterrumpidamente por ABC Cardinal. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué tal, Federico? ¿Todo bien? Saludos a todos. Bien, ¿qué tal, Dani? Bien, Fer, saludos para todos. ¿Cómo estamos? Bueno, como estaban hablando ayer, 12 del mediodía, la presentación de Martínez, que vino solo, que va a volver a la Argentina después a full desde el 26 para dirigir a Cerro Porteño. Siguen sonando algunos nombres como para el pedido. Hoy esta mañana tempranito se dio la gracia a Fernando Fernández. 11 goles. Que era uno de los que estaba allí entre si reajusta sus expectativas económicas puede seguir y si no, muchas gracias. Entonces se dio la segunda opción, así que se suma a la lista de jugadores que dejan el club y que estaban en esa lista de, bueno, se termina el vínculo, pero había chances, pero habla un poco a las claras de cuál es la expectativa del Cerro para el 2025 y qué es lo que ellos comprenden. Hay influencia de Diego Martínez, ¿verdad? Porque lo de Fernández estaba en la posibilidad de revisión. No, sí, no, pero a él le ofrecieron un contrato menor. Claro, sí, al que venía ganando. Sí. Porque si fuese una cuestión de Martínez, ni siquiera se le ofrece. ¿Se entiende? Yo creo que esto fue una cuestión de la directiva y por eso te decía, habla a las claras de cuál es la expectativa para el nuevo año, pero también en la revisión, porque él viene con un contrato pesado. O sea, él viene para ser el que fue en Guaraní y no lo fue, más allá de esos números de la cantidad de goles, porque uno siempre dice, la cantidad muchas veces puede ser engañosa, y uno dice, bueno, ¿cuántos goles decisivos? Esto te hablo solamente en materia de goles, ni siquiera entramos en un análisis más profundo de qué influencia tuvo en el juego, pero no fue el caso, y yo creo que cuando lo trajeron para una expectativa que no llenó, pero tampoco es un mal jugador, por eso se hizo esta... Tuvo el carácter para jugar en un grande. Eso es lo que me transmite a mí. Lo que me parece muy frío y en un equipo como Cerro. Lo bueno que tiene de frialdad para definir, sí, lo tiene de malo para meterse en algunos partidos. Él puede pasar tranquilamente desapercibido en un partido y no, o sea, no es un jugador que tenga continuidad en el juego y los goles por ahí no fueron muy importantes tampoco, ¿no? Es que no, por eso. Pero a lo que voy nomás es, si él no hubiera tenido absoluta... Yo creo que era otro rol que se le quería dar. Y él no acepta, está en todo su derecho, porque o si no, ni siquiera se le iba a ofrecer. Era muchas gracias como se hizo con Miguel Benítez, no cito lo de Bro porque es extranjero, pero yo lo que creo es que Cerro entendía, no, nos puede seguir dando una mano, pero no por este precio, por el que trajimos. Y que es lo que suele ocurrir cuando se dan este tipo de negociación. Hay gente que acepta. Con Enzo. Claro. Pasó con Tito Villalba Libertad con un monto muy superior. Por eso él se defendió la otra vez cuando dijo el tema de... El tema de me tiraron crudo el tema de la pretemporada. Exactamente. Olimpia está calladito, Olimpia, ¿eh? Pasado mañana en la asamblea. Pasado mañana. En Argentina insisten con el nombre de Saraley, volante argentino, porque uno liga inmediatamente el nombre de Saraley con un uruguayo, ¿verdad? Que tuvo dos volantes muy conocidos, aquel del 90 y 86, Marcelo del Barcelona de Guayaquil. Sí. Creo que él le ataja el penal a Almeida. Sí. A ver, la Saraley. Colón también. Y después está Marcelo Saraley, el de Colón. Marcelo Saraley, sí. Que era personaje canombero, era un volante muy rendidor que jugó también en alguna selección uruguaya. Pero yo pensé que era uruguayo también, pero la otra vez vi argentino, 21 años. Volante. Lo que digo es que el tema de la cantidad de jugadores que se fueron del Cerro y los puestos que dicen, porque Wilson estaba con información de 6 a 8. Sí. Y bueno, pero 8 dice Ariel, pero ¿y qué nacionalidad van a tener? ¿Y algún paraguayo tiene porque que estar en esa lista? O Arias van a ser titulares. No, al revés tiene que ser. ¿Cómo? Debe ser mayoría paraguaya. Claro. Y por eso. No hay alguno en la lista, debe ser paraguayo. Por ejemplo, si son 6 extranjeros, no tiene sentido. No, porque Jan Arias van a jugar. Chico da Costa va a jugar. Pachi por ahora va a jugar. Y después, ¿cuál va a ser el perfil? Porque yo sé que Juanma creo que en la recta de final mencionaba que Pachi ya no va, pero ¿cuándo? Acá pasa Wilson.
Disculpame, Dani. Sí, sí. Un arquero de buen pie. ¿Y por qué un arquero de buen pie, che? Y ahí llama la atención. Pero si hace eso, tiene que sacar a los dos arqueros. ¿Para qué dos? Pero Cerro estaba medio asegurando a los dos. Un central zurdo, un central diestro, un lateral izquierdo, un volante central que juegue como tercer central y sea la salida del equipo, un enganche, un extremo zurdo, un centro delantero, de preferencia paraguayos. Claro. Pero ¿Dónde encontramos existen eso? acá, ese fue el tema. ¿Existen jugadores de nivel que puedan mejorar al plantel de Cerro? Porque con esa cantidad estamos hablando de un equipo prácticamente. Central zurdo yo te llevo a Díaz de Sol de América, pero se va a ambientar a Cerro Porteño en 3 meses. Lateral izquierdo, decía Wilson, vi en el Twitter, Mira, y justo vuelve estamos- Coyote. Justo estábamos viendo el gol de Derly Rodríguez, que fue la contratación de media temporada Sí. de ese perfil. Es decir, necesito algo, pero que sea acá a nivel casero. Sí. Porque cuando vos planteabas, y es cierto, acá tenemos la restricción del reglamento del cupo del extranjero. Y no es que Cerro está en fase de grupo de la Libertadores Claro. para decir, no, él quiere apuntarle a un torneo internacional, pues Así puede mismo. colocar 8 extranjeros. No, y si acá, y seguramente se le va a preguntar y va a tener que ratificar que el gran objetivo de Cerro es el torneo de apertura. Y el famoso, e iremos viendo qué es lo que depara la Libertadores o el calendario internacional. Entonces, con esa cantidad que mencionas, ya no es que Cerro es un equipo sin extranjeros, y son extranjeros pesados, como marcaba el arco y el 9. Sí. Y si va a insertar 4, 5, 6 extranjeros, va a tener un drama desde ese lado. Porque mira que es cierto, suponiendo que lo de Pachi ya sale antes del inicio de la apertura, vos tenés 2 extranjeros, en el arco sea Arias Ollán y Chico, que terminó siendo, porque hoy, y más con lo de Ferfer hoy, ¿quién sería el reemplazante de Chico? ¿Quiénes son los 9 de Cerro ahora? No hay. Chico y Chico. Y así fue, y a veces era Claro, Ferfer. se fue Churín y No, ahora y es Ferfer. que- Claro. claro, y Churín era extranjero también. Yo voy con el enfoque del reglamento. Entonces, Claro, voy a claro. tener un equipo que tiene por lo menos 2 cupos, suponiendo que Carrizo, porque antes estaban Brock, Carrascal y Carrizo también ahí para entender quiénes eran los extranjeros. Está lo de Araujo. Y si va a traer a estos jugadores, va a chocar. Y el lujo que no se puede hacer es traer a alguien para no utilizarlo. Y todavía no se fue del plantel Araujo. A mí me llama la atención eso. A lo mejor tiene algún pasado, lo conoce a algún lado Martínez. Capaz Weiner y Martínez vieron Y de dijeron, Eso también, por vamos a eso dejar yo- ir a Fernández y que se quede Araujo. Por eso a mí me llamaba la atención, Federico, que la salida de Ferfer, porque Juanma también informaba que el técnico iba a venir un poco a evaluar, supongo a ver videos, recabar informaciones y por allí analizar situaciones de jugadores cuyos contratos terminan, como el caso de Ferfer, como el caso de Araujo que ustedes están citando. Por eso yo hasta vi que en un momento dado podría haber sido ya influencia en cuanto a la determinación de la salida o la ida. La no renovación de Ferfer, porque Claro. es como que van soltando de a poco, no es que, porque me parece que yo Pues hubiese yo te estaba anunciado un poco escuchando antes. esta mañana, Sí. lo de Bielsa lo sí en video, cierto, pero... Una manera de decir, no creo No, que sí, ¿verdad? no, pero ¿será que él puede evaluar quién... porque vos veo Fernando Fernández, yo llegué hace una semana a Relé, ¿verdad? Sí. Y yo puedo evaluar ya, pues yo miro el goleador del equipo, creo que fue el goleador del año de Cerro. Sí. Y con el parón Y- que tuvo y qué- Cecilio, y qué que tipo- fue el goleador de la apertura, habrá Porque sido. no creo que Martínez haya estado pendiente de todos los partidos de clausura de Cerro. No. Entonces, Pero también me entonces parece ¿vos cómo que- podés evaluar cuando dice Wilson dice jugadores locales? Entonces, ¿quién va a traer los jugadores a Cerro? ¿Está en condiciones Martínez de decir ese es bueno a nivel local? No, yo creo que es Weiner. Y bueno, y por eso entonces acá Wilson Pero agrega digo, que por ejemplo, mira, tenemos él elige otro- los puestos y Claro. confía ciegamente en Weiner. Claro. Y en realidad esa es la forma más sana para trabajar en un club. Pero allá en Boca dijo Martínez, a mí no me dejaban elegir los nombres. Claro, y por eso... Yo elegí los puestos y Exactamente. Serna, Cassini y compañía me trajeron Claro, los nombres, ¿verdad? claro. Entonces, Porque muchas veces, pero esto ya en un nivel muy avanzado, que yo no sé si es aplicable todavía acá, cuando hablamos de los prejuicios,
muchos directores deportivos dicen el famoso este jugador o este técnico está casado con este jugador, y a veces como que se le puede nublar. Bueno, acá Cerro tuvo un mal caso que no fue peor con lo de Magnelli y Leonel. Entonces como que hay técnicos, por eso desde una situación ideal los técnicos piden puestos, rasgos, porque vos decís, Cerro necesita zaguero, pero es el técnico el que tiene que decir, yo necesito un zaguero rápido. No, yo necesito un zaguero más de posición. Acá hay un zaguero por izquierda. No. Ya pidieron, porque Báez, te puede gustar o no, pero rinde mejor por derecha que por izquierda. Por izquierda queda mucho más evidenciado el que tiene que salir a cortar el tema de la lentitud, le queda contrapierna. Que no le pase lo del 22, entiéndase. Cerro vende a Pulpito y trae a Brock, que es lo más diferente. Sobre la hora. Claro, o sea. Ahora acá decíamos, ¿qué pasa que Cerro no contrata? Cuando se dieron cuenta, faltaban 2 días para el cierre del mercado y tuvieron que agarrar al que a un precio caro, pero... Y con un contrato largo, porque eran 2 años, que ahora se cumple. Entonces, el caso Brock es lo que no tiene que hacer un club que quiere ser moderno y todo eso, en el sentido que se sabía casi 6 meses antes que a Pulpito lo ibas a vender, porque era el jugador más potable. Se lo vende. Pasa un tiempo donde desfilaron nombres y nombres que Chiqui no quería, que el departamento de fútbol que sí, que no. Y después, como bien marca, sobre la hora de urgencia traen a alguien que lo único parecido a Pulpito era que era zaguero, pero después era totalmente diferente. Desde el tema del cupo del extranjero, que era lento, que no tenía esto, que... y allí tenés un caso de... Y fíjate que Pulpito era un diestro que jugaba por la izquierda nomás, pero... Eso es lo que debe evaluar un director deportivo, decir, nosotros necesitamos esto, voy a consensuar con el... Si el técnico quiere jugar de esta forma, y fue lo que nos dijo Weiner el viernes pasado, cuando charlamos con él, que él ofreció ese nombre, entonces debe haber cierta similitud, y yo creo que es en eso de que del plano local el trabajo fuerte lo está haciendo el director deportivo, no el técnico. Porque claro, el técnico no tiene tiempo. No, por supuesto, hoy va a dar la conferencia, vamos a escucharlo. De otro club, ¿qué le contó ayer Pérez? Él sigue en Guaraní, ¿verdad? ¿Quién? El lateral derecho. Pérez, sí. Pérez. Sí, tiene contrato hasta el 2027. Nos contaba que... O sea que fue gran figura en la apertura y el clausura bajó un poco, ¿no? Sí, pero tuvo una regularidad impresionante. Solo no jugó un partido por fiebre. Jugó 49 partidos en la temporada. Muchísimo más. ¿Cuánto? 49 partidos. Sí. Guaraní está detrás de un uruguayo, Lucas Rodríguez, extremo izquierdo, que está en el fútbol chileno. El 9 no está todavía. Pero al final todos los 9 que se mencionan para Guaraní. No, porque desistió del polaco argentino. Lo que de Torales todavía no está. Ya, Héctor Melgarejo nos dijo que está para venderle a un grupo empresarial que después va a colocar. Claro, hay que ver a dónde lo lleva el grupo. Claro. General Caballero, el segundo equipo que comienza ya a trabajar desde ayer. Allí Walter González no se fue a Luqueño. Sí. Y arrancó con 3 refuerzos: Maná, Jorge Mendoza y Richard Torales. Sí. Ya con el reentré de vuelta en la dirección técnica de Troadio Duarte, que ya estuvo antes, y que abre su segundo ciclo dirigiendo al equipo rojo mallorquino. Un buen capital tiene, porque muchos preguntaron, el arquero Guillén, ¿verdad? Sí, está en General Caballero, que hizo un gran campeonato. Lo despidió Arévalos ayer a través de las redes sociales. Gustavo Arévalos está unos 5 años en el equipo. Ahí está, Arévalo. Sí. Gustavo Anduvo Arévalos. muy bien también la primera Arévalo, hay que decirlo. Sí. Y él es ligado a Santaní, después lo de General Caballero. Me acuerdo un partido contra los grandes, que eso es lo que más hacemos. El de la foto del caso, ¿verdad? ¿O no? Vos dijiste lo de Santaní. No, aquella época, pero él estaba muy ligado a Santaní. No, por eso es que justamente... Interliga y compañía. Ahí está, ¿cuál es el doctor ahí? Yo no le conozco mucho. Está a la izquierda. El doctor Aldama, con remera blanca. Sí. Mira un poco, sí. Está rompiendo el chanchito el doctor entonces. Y porque vos tenés que hacer así. Hay muchos equipos que primero hacen una buena, que le pasó a Santaní. Hizo un muy buen campeonato la primera parte, la segunda dijo no alcanza con esto y se lo llevó. Pero mirá que General Caballero cada año se coquetea con el descenso. No, es que en los 3 años, Dani, porque son 3 años en primera, casi, y este año... Pero ¿sabes dónde? El primero no fue tan malo. No, por eso. No. Ellos llegan en el 22 y en el 22 hacen una buena campaña, no coquetean.
Por eso entran a la Sudamericana. Y en el 23 fue donde se da eso de... Se obnubilaron con la Sudamericana. Los propios jugadores le decían al cuerpo técnico de la dirigencia, no, nosotros queremos jugar allí contra Independiente de Avellaneda, contra el equipo de Brasil. Y en el 23 se salvaron por un pelito, y este 24 también estuvieron. No jugó a Sudamérica en el 23, no, por eso. Mira, en el 23 el último partido de Guiñazú, ahí, y después pierde Sudamérica acá, ¿verdad? Sol perdió partidos increíbles. Sí. Eso le ayudó mucho a General Caballero, como Guaraní, por ejemplo, con Guaraní. Estaba ganando 1-0 y sobre la hora le empatan. La recta final de Sol fue buena. General no dependía de sí. Lo que pasa es que Sol tenía partidos muy pesados. ¿Se acuerdan que si Sol ganaba los últimos 2 partidos se salvaba? Sí. Y uno pero veía... llegó condicionado, pero lo que habla Ariel es previo a eso. No, ya sé. El partido con Guaraní, el partido con Trinidense, bueno, como local. 2 veces arriba y sobre la hora le empató Charpentier. Sí, eran 3 puntos que eran... Y por eso yo te digo, así y todo, a las últimas 2 fechas, ya General llegó sin depender de sí mismo. Por lo de Sol, porque hizo una mala campaña y General, completando este 24, ya es un equipo que divide por 3 temporadas. Sí. Pero después de la del 22, donde Junior Barreto es vendido al Olimpia y cada mercado de pase era Auche, ¿dónde va a tal equipo? Después en el 23 y en el 24 General no sacó ni un rédito de Auche. No, pero al por final eso terminó su contrato y se fue, y era un valor interesante para la venta, pero por algún motivo no lo vendió y terminó sin poder meter algunos dólares en caja. Después tuvo Clementino, que está siempre. Pero irregular. El día Alfonso estuvo ahí. Estuvo en el primer año. Nosotros metimos en cancha Olimpia, ¿verdad? Sí, la 2-2. Barreto Romero. Sí. Que para nosotros había sido figura Romero, incluso, que muy buen central también Romero, ¿eh? Sí. Es bueno, sí, Romero. Bueno. Sí, el primer partido de aquella temporada 22. Y también mezclando, ya que pasado mañana es el sorteo de la Libertadores, ayer la Conmebol ya divulgó el ranking. El ranking que se va a utilizar. ¿De qué es ese ranking? Es el ranking de la Conmebol. ¿Por qué Independiente está ahí? Me emocionó verlo. Porque el presente que tiene. Y justamente porque Conmebol tiene mezcla todo. Tiene un apartado que dice histórico. Está bien. Entonces, ¿pero solo Copa Libertadores o solo cada cual? Es un mix tenido en cuenta, claro, porque aparece Independiente, está... Pero se supone que no es un ranking desde un año o... No, desde el 60. No. Entonces, y es lo que por eso acá Federico dice. Entonces entra Independiente. Es que Independiente siempre 60, va a estar. Sí. No, pero fíjate, hay un coeficiente... Inventan un nuevo torneo, hermano, y está ahí... Claro, ahí tienen un coeficiente que es el histórico y después tienen uno que es el de la actualidad. Y si vos solamente mirás el de la actualidad, el ranking sería diferente. Pero al colocarlo del histórico, vas a tener a equipos como, Independiente o Santos. Nacional y Peñarol siempre son beneficiados por eso. Y fíjate que últimamente, además le pusieron lo de la actualidad. Olimpia mismo, vas a ver que tiene el promedio bien en los 2 apartados. Hay un apartado que es el histórico. Ahí está. Y eso hace que en el top 30 estén, por ejemplo, equipos que no van a participar de la Libertadores del 2025. Claro, para la gente que no vio y la gente que nos sigue por radio. Número 1, River Plate. Número 2, Palmeiras. Equipos con actualidad. Sí. Vamos a llamar la actualidad los últimos 10 años, ¿verdad? Sí. Está bien. Número 3, Boca, que también ha tenido. 4, Flamengo, ni hablar. Sí. 5, Peñarol, que metió una semifinal después de 13 años. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces ahí entra lo del histórico. Exactamente. 6º, Nacional de Montevideo, más todavía. Claro. Debe sumar muchos cuartos de final Nacional, ¿verdad? Sí, pero... Y ahí mezcla con la historia. Claro, el soporte son los 3 títulos y ni hablar de Peñarol los 5 títulos. 7º, Mineiro. Este no es historia, sino es actualidad. Y fíjate que ganaron en el 13 y fueron finalistas ahora. Exactamente. Y siempre suelen meter cuarto de final. 8º, San Paulo. Más que nada también historia. 9º, Paranaense. Mira que descendió ahora. Que bajó Paranaense. Pero hay que decir... tuvo final de Copa Libertadores Sudamericana en los últimos tiempos, entonces bien. 10º, Fluminense. Que estuvo a punto de descender, pero fue campeón hace un año. Número 11, Gremio. Sí. Campeón hace poco. Sí. 12, Racing. Sí. Sudamericana. Sí. 13, Olimpia. Sí. 14, Liga de Quito.
15 Inter de Porto Alegre, 16 Libertad, Sí. 17, no lo estoy viendo bien, che. Ese es Independiente del Valle. Mira porque viene Independiente del Valle, debe ser el equipo con menos historia de todos los que están en este ranking. 18 Corinthians, 19 aparece, Creo que Botafogo, ese... ¿eh? No. Ese creo que es Talleres. Talleres de Córdoba, a ver. No, el Santos. Ah, es Santos, ¿eh? Santos Fútbol Club, Ah, ok. ahí está, 19. Ok. Ah, bueno, justo te decía. Ahí está, claro. Y- 20 y- Cerro Porteño, Y a ver, Santos es un equipo que esta temporada pasó en la B. pero Pero jugó la final hace poco contra Palmeiras. en el 20. Sí, Sí. Y bueno, el bicampeón de América con Pelé, ¿verdad? claro, y aquella Y lo final de Neymar de con el- 2013 también. 2011, perdón. 2011. 21 Botafogo, Sí. 22 Independiente, Sí. 23 Colo-Colo. Colo-Colo, Y ahora, por ejemplo, metió cuarto de final. y ellos no jugaron a final con un equipo chileno, o ese fue... Con no, Pachuca, voy a decir la Sudamericana. parece que perdieron una final, ¿no? Y con con- Pachuca. con ¿Ese no Pachuca. fue el equipo San Paoli? No, ese fue algo de U Chile. Algo de Chile. No, Algo de Colo-Colo. Chile. Jugó Con también. Chupete y todo eso. Sí, me acuerdo haber visto una final de Colo-Colo. A ver, ¿se me perdió el ranking o no? Ah, no, acá tengo. Y después, 24 Estudiantes de La Plata, Sí. 25 Barcelona de Guayaquil, 26 Cruzeiro, 27 Bolívar, seguramente por estar siempre, Sí. 28 Nacional de Medellín, 29 Vélez y 30 Lanús. Sí. Ese es el ranking Conmebol, como decía Dani, mezclando todo, historia, realidad. Este ranking, por ejemplo, no sé, cualquier cosa que pueda aparecer le puede servir a los equipos. O sea, no es como para es que este ranking... Determinar localía. no, ¿verdad? no. hasta Mundial de Clubes en un momento. Este ranking... No, para el Mundial de Clubes no se acepta porque la FIFA le dijo no me ponga historia. Ajá. Por eso, viste que dependiendo del organizador, se utiliza el criterio. Este ranking que teníamos a los 30, pero si uno entra al link correspondiente, ahí aparecen hasta equipos. General Díaz está en ese ranking. Claro. Deportivo Capital. ¿Por qué? Porque jugó ya un torneo con Conmebol. Y están algunos equipos como el 2 de mayo, que va a jugar Sudamericana este año, que aparece SR, sin ranking. Este ranking se utiliza para los sorteos, tanto de la Libertadores como de la Sudamericana, para la fase previa y también se va a utilizar para fase de grupos. Entonces, con esto, por ejemplo, ya se sabe que Nacional va a estar en tal bolillero en la fase 1 de la Libertadores, Cerro va a estar en el... Ayer Ariel contaba qué equipos no le pueden tocar en la fase 2. Claro. Y yendo a la instancia de fase de grupos, Olimpia y Libertad están en el bombo 2. Están en el bombo 2 porque Racing superó a Olimpia en lo que era ese juego y además Racing va como campeón de la Sudamericana. Entonces, aunque muchos van a De decir... hecho, hay varios equipos que están en la Copa Sudamericana también. Claro. Que escuché ayer que iban cuando a ser cabeza de serie por esa cuestión, ¿no? Cuando se haga el sorteo de la Sudamericana de fase de grupos, también en esa época de marzo, se va a utilizar este criterio. Entonces, por ejemplo, Independiente va a ser cabeza Pasa de que serie. ayer escuchaba que iba a ser Porque mucha gente... por esto justamente. Especial, a ver, en la Argentina decían, vieron el ranking, ¿verdad? Y decían, ¿y cómo River es cabeza de serie y Boca juega repechaje? Y ahí tenés que otra vez explicar el tema de la... Con esa actualidad, esto es actualidad más historia, palmarés. Pero ayer la Conmebol divulgó su ranking y este ranking es el que se utiliza para todo lo relacionado a la Libertadores y lo relacionado a la Sudamericana, no hacia el Mundial de Clubes. Al Mundial de Clubes ya explicamos que desde esta Libertadores corre el nuevo ranking donde todos parten de cero y que va a terminar para el 2029. Bueno, un escalafón diferente. Estamos esperando por Cerro Porteño. Informa Juanma que estaría Juan José Zapata. Ah, qué interesante. Y sí, debe... Yo creo que debería... Yo creo que la envergadura de la presentación debería estar, ¿no? Vamos a ver si Claro. habla de todo. ¿Eh? Vamos a ver si habla de todo, digo. Y hoy puede hablar si ya Sí. está en otra etapa. Tiene derecho de hablar, de decir lo que piensa, ¿verdad? Claro, Respecto obviamente. a todas las críticas de todos los sectores, de la oposición, del periodismo, de los hinchas de Cerro. Que el técnico vaya conociendo también el perfil del presidente. Pero allí es donde van a decir, no, pero vamos a opacar todo entonces. Y pero- yo decía por el tema social, ¿verdad? Claro, o si no,
que haga tipo primero Martínez, después se queda y que él haga la conferencia. O el famoso, se hace la presentación y no se acepta preguntas. No, pero Puede ser también, ¿eh? Pero fíjate que en lo de Anselmi, nadie recuerda lo de Anselmi, más todos quedamos con lo de Petengil. Pero mientras que lo de Anselmi no tenía una figura. ¿Y Petengil responde Claro. alguna pregunta? Es que no abrió Claro, justamente. no, claro. Y fíjate que ya en la de Weiner no fue tan, o sea, no es que acaparó tanto Petengil. Por lo que aquella vez ya explicamos, es interesante el rol que tiene Weiner. Y acá, nada más y nada menos, va a hablar el nuevo técnico de Cerro. Y fíjate que después de cuánto tiempo Cerro tiene un DT que va a iniciar una temporada. O sea, un DT nuevo. Claro, porque Siempre inició con el que venía el año anterior y a ese le cambiaban en medio del camino. Leonel, Chiquiarse. ¿Hasta qué época tenés que ir, verdad? Claro, no, pero pero como decía, ellos arrancaron, pero poner que ellos fueron a mitad de año. O sea, Leonel fue O sea, yo hago retrospectiva. de enero un técnico nuevo, decís. Claro. Y uno tiene que ir a, creo que Leonel en esa transición para el 2018, porque él gana el clausura del 2017, y lo de Chiqui para el 2020, porque a él... Pero Leonel no llega... Parece que ya es mitad de año. Claro. Él llega para el segundo semestre del 2017. Claro. Y él antes tuvo su valía. Sí. Yo te decía por lo menos para arrancar, pero si el corte es ese, creo que fue Arce para el 2020. Arrancando la... No, claro. Zubaldía lo reemplazó a Leonel en el 2018 inicios. Y después claro, Cubero. Después Cubero, claro. Después tenés Cubero. razón. Sí. ¿Y quién Y después estuvo Russo. antes de Zubaldía? ¿Es de Leonel? Apertura 2017. ¿Matosas? Puede ser. Y esa es la época Puede ser. Faría Puede ser. 16. Claro. Pero no, no es poca cosa, porque justo el año pasado los dos grandes tuvieron esa particularidad. Matosas tuvo, gracias Rodolfo. Era un poco de turbulencia, pero echan al técnico a inicio del torneo y después colocan a alguien que después vuelven a echar. Pero acá, en el caso puntual de Cerro, Jara Zaguier es presentado en la cena aniversario. Octubre, estamos Claro. hablando ya. Y él reemplazaba a Manolo, que reemplazaba a Bernay, que había terminado el año, que reemplazaba a Gavilán, se entiende un poco el juego, ¿verdad? Que reemplazaba a Saba. Gavilán reemplazó a Bernay. ¿No fue así? Después Bernay reemplaza a Gavilán. Bernay reemplaza a Gavilán. Claro. Y después Si Manolo reemplaza a Bernay. Manolo reemplaza a Bernay. Claro. Bueno, no, es difícil la secuencia, ¿verdad? Yo creo que, no sé si no fue Saba, pero el que llega para iniciar, porque... No, Leonel no arrancó la apertura, que estamos diciendo, como dice, recuerda Johnny también, gracias, por el problema de Manelli y compañía fue. Claro. Ese, sí. Pero capaz fue, no sé si Saba en el 23, pero no, ¿sabes por qué? La Porque Saba Chiqui una arranca, cosa- no, a Chiqui lo sacan en 2 fechas Claro. y lo traen a Saba, Sí. pero, y esa fue la temática, y en Olimpia hacen eso con Julio Cáceres y lo traen a Aguirre, pero mira que, aunque debería ser una obviedad, esto de que vos estés cerrando el año y traigas al técnico para iniciar el nuevo año, repito, no es tan obvio en lo que es la dinámica del fútbol y más en los equipos grandes. Por eso me parece súper comprensible y hasta lógico que el que presente a Diego Martínez, nuevo DT de Cerro, sea Juan José Zapac. Por eso, cuando estamos cerrando de a poco con ABC TV, se viene la conferencia y cerramos. Por eso nosotros siempre somos de la idea en los equipos grandes, cuando un técnico llega naufragando ya a diciembre, el tema es sostenerlo. ¿Por qué? Porque siempre le dan 2 o 3 fechas. Y la mayoría de las veces nunca se enderezó el barco. El técnico hizo pretemporada, eligió los jugadores, pero a las 3 fechas lo sacan. Cuando llega con crédito en rojo a diciembre, muchos clubes lo mantienen y dicen, no, lo mantenemos, va a arrancar con nosotros. Y después no se da el tema. Acá estamos viendo la foto, Vos sabés todavía que son 5 años, Federico. O hay sea, 4 sillones, 5 años lo que están mencionando. Sí, la última vez que Cerro trajo un nuevo DT para arrancar el nuevo año fue Arce en la transición 19-20. Arce acababa de conseguir una clasificación a la Sudamericana con Nacional y en un contexto
de mira que no tenemos presupuesto, se lo llevan a Arce para el 2020. Él arranca ese 2020, juega repechaje, pasan Universitario y quedan eliminados contra Barcelona. Cierto. Y después la famosa pandemia, ¿no? Claro, y después viene la pandemia, después viene la recuperación y después Cerro había encontrado estabilidad. Se le hace el famoso contrato de 4 años y todo eso que termina en las primeras fechas contra Trinidense en Encarnación, recuerdo. Gol de Robert Morales, Cerro gana y después le echan al técnico y le traen a Saba. Y desde allí Cerro fue una espiral de inestabilidad. Y que siempre se termina un año con un técnico que arranca el siguiente y después se les acaba a ese técnico. Y ahora, imagínate, repito, parece una obviedad, pero después de 5 años, mucho Cerro tiempo hace esta transición. Estamos hablando de incluso el anterior periodo de Zapag, estaba Raúl Zapag todavía. Claro. Estaba como hombre fuerte Ariel Martínez. Vamos a ver cuándo se ocupan los asientos. Está Juanma en línea, 12:01. ¿Cómo te va, Juanma? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bueno, estamos esperando, aguardando. Se confirma quiénes van a ser los dirigentes que van a estar con Diego Martínez. Aquí lo veo al señor Enrique Bierman, que está guardando ya en la sala de prensa, miembro del departamento de fútbol del Club Cerro Porteño. Y hay 4 sillas en la zona de conferencia de prensa, 3 micrófonos. Hay 4 asientos, así que probablemente está el señor Luis Lavigne también, miembro de la comisión directiva de la formativa de Cerro. Así que aguardando aquí la presencia de los protagonistas para lo que va a ser la presentación de Diego Martínez. Y podría ser Juan José Zapag con Anselmi Weiner Martínez, o Anselmi una categoría muy inferior para estar en esa silla. Weiner puede ser. Weiner sí, él va a estar. Entonces va a ser otro dirigente, ¿verdad? Yo creo que el licenciado Juan Carlos Petengil podría acompañar al presidente Juan José Zapag. Entonces sería el presidente Zapag, vicepresidente Petengil, el director deportivo Weiner y el director técnico Martínez. Puede ser también, a ver, Juan José Zapag, Diego Martínez, Gabriel Weiner y el representante Diego Martínez. Yo no tengo confirmada la presencia del licenciado Petengil, sí del doctor Zapag. Así que sí, vamos. Pero un representante, medio que sentarle en esa silla a un representante no, hasta queda mal. Por eso hasta te diría que si el coordinador es inferior, porque viste que son los nuevos que llegaron a este Cerro 2025. Sí, Anselmi ya sobre el final de esta temporada, Gabriel Weiner ya finalizada y ahora la presencia de Diego Martínez, pero son 4 asientos. Lo que sí me llama la atención son solamente 3 micrófonos los que están allí en la tarima. ¿No será que el jefe de prensa, Aldo, va a estar por ahí también para coordinar alguna...? Él está siempre como moderador, pero está aquí entre nosotros. Ajá, entiendo. Con el tema del micrófono y todo. Sí. Perfecto. Bueno, expectativa por la presentación, por ver quién va a ocupar o quién va a ocupar el tercer micrófono. Más que nada porque está la silla por ahí. ¿Vos te habrá, Ariel, la presentación de Saturnino Arrúa en Cerro? No me acuerdo. Yo me fui a cubrir porque mi compañero Dionisio estaba de vacaciones y fue antes de Cacupé, increíble, porque me acuerdo que el niño miró al cielo con una pelota y le pidió a la virgencita. Y ¿sabes que fue la zona de cerca del banco suplente que da hacia Novena? Fue en la vieja olla, qué diferente era, ¿no? El tema. Y Jair Pereira fue en el patio de la oficina sobre Quinta, en el patio. Jair Pereira. De día también fue, eso fue en enero. Era una época en que los clubes no tenían todavía sectores para rueda de prensa. No existía. Que comenzó del 2001-2. Sí, cierto. Un nuevo formato, una nueva modalidad del contacto de los clubes con la prensa. La mesa, el equipo de sonido. Además, antes era en cancha la presentación y el cronista entraba y colocaba el micrófono al presidente, que normalmente hacía un discurso de presentación, y después el entrenador, el famoso buenos días muchachos. O si no, claro, pero en la conferencia metíamos el walkie en el parlante y lo que era sujetar el walkie ese pesado, cuando la conferencia se extendía en laterales así, terrible. ¿Vos que contabas siempre la anécdota cuando Petengil le presentó a Martino? No. Fue en 2003. No, yo no estuve. Pero pensé que vos contabas. Alguien contaba siempre que dijo el Tata Martínez en la presentación.
Y era el formato aún del contacto directo con el ingreso ¿Te acordás que en algún sector de la cancha, ahora Petengil y después Martino. Así mismo, ¿te acordás? Sí, y eso sí. fue después de lo que yo estoy mencionando. El tema del presidente, hicieron buen día para toda la prensa, los jugadores sentados Así y mismo. el cuerpo técnico al lado. Así mismo. Así mismo, gracias. Era la ya, modalidad. La presentación con el presidente o algún dirigente, lo que estamos esperando con Juanma. Ganamos tiempo con Edgar, 12:05. ¿Cómo te va, Edgar? Bien, Federico, saludos a todos. Estás a solo 6 números de volverte millonario. Este domingo el pozo estimado es de 2.460 millones. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en locales de pago Express, Aquipago, Infonet, cobranzas y biggies de todo el país. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí rendimiento, seguridad y garantía. Llévate una cubierta gratis y con tarjetas de crédito Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Aprovecha también y adquiere tus llantas. Visítanos en Chacomercas Central 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo. Como mejor en todos los caminos. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Con el Cacique arranca el 2025 cero estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Con cada compra de 30.000 guaraníes tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Luque, Aregua e Itagua, el Cacique. Si te conviene. Les traemos una deliciosa recomendación que no pueden dejar pasar. El arrollado de pollos Don Juan, preparado con los mejores ingredientes y perfecto para estas reuniones en familia y amigos. El arrollado de pollo está listo para servir frío o caliente, como mejor prefieras. No espere más. Visita cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad. El pan dulce arcoíris, la estrella de la merienda, la estrella de la noche, la estrella de la mesa de todos los hogares paraguayos, con su sabor inconfundible en sus diferentes presentaciones, con frutas abrillantadas y pasas de uvas o con chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Bueno, 12:08. Se hace esperar la conferencia de prensa presentación de Tírate, Diego Martínez. Federico, un par de noticias importantes esta mañana. ¿De cuál? Lo de Julio, lo de Miguel. Sí, me llamó la atención. En Sí. Sevilla están a full con lo de Julio Enciso, Sí. Que ya tiene la otra vez, recordamos que Barco se fue ahí, ¿verdad? El argentino que no anduvo, que Sevilla planteó una devolución, pero ahora están a full con lo de Julio. Julio Enciso. Dice que está muy avanzado el tema. Y buen club Sevilla. La otra vez hablamos de los españoles, cómo algunos han venido a menos. Pero Sevilla es un equipo... Sevilla es el récord de la Europa League, ¿verdad? Sí. El eterno campeón Tiene como de 5 de títulos. Europa League. Sí. Y siempre protagonista. Tiene un técnico ahora conocido, doble apellido. Estaba viendo que ya se está haciendo ilusión con el... Ellos lo tienen como delantero que le falta. Y yo creo que el Brighton, ahora que no hablo de Gómez, que no es del mismo puesto, pero me parece que sería buena movida también para el Brighton. El Ciso tiene contrato con el Brighton hasta fin del 2026. García Pimienta. García Pimienta, sí, es un tipo conocido allí. Es uno de los que más interesado está en el tema de Enciso. Y está bien avanzado el tema. Y lo de Almirón ya es definitivo. 18 millones, el que pone se lo lleva. ¿Será que habrá equipo interesado en poner 18 millones? Yo no sé, los árabes contratan por... te contratan personalmente, o sea, viste que ellos cierran, por ejemplo, 100 millones con Benzema. Pero Sí. le pagan también al club europeo. No, claro. No llevan jugadores libres, ¿no?
No, o sea, No, pueden entonces- llevar libre, pero también pueden llevar. Fíjate que ahora le quieren pagar el triple del sueldo que gana el técnico del Botafogo. Y le entró ahí la duda a nuestro Arthur Epa. Giorgi. Pero no, es con el dice, club. acá a las 2 semanas Lo- del año que viene te echan. Claro, dice. y lo que pasa es que con Newcastle también hay facilidad porque el dueño de Newcastle es el fondo público de Arabia Arabia. Saudita. Entonces, y de ese fondo sale la plata para los equipos de los Al Nasser, Al Hilal y los 80 estadios que van a hacer para el Claro. 2034. Incluso la información dice que Newcastle necesita un poco airear el tema por eso no plantean ni el préstamo, ¿no? Claro, Tiene los es que- 18 millones de libras o euros, Porque creo que eran euros. claro, por el tema del fair play financiero, un préstamo no se contabiliza como un ingreso. Entonces, si vos 18, entonces si entra como venta, el equipo está habilitado para gastar ese 18 para comprar jugadores. Ahí justifica. Claro. Allá no es que aparece un mecena y empieza a gastar lo que se le canta. Lo venían haciendo, pero dijeron, esto ya es muy grosero, esto ya es muy evidente. Y bueno, en eso consiste con algunas complejidades los famosos 115 casos del Manchester City, que para justificar que compraban decían, mira, acá me entró plata por esta publicidad. Y vos decías, pero esa publicidad es del mismo dueño de... ¿Dónde lo que está? Es un chiste. Bueno, eso es lo que se está debatiendo, pero en pocas palabras, vos tenés que gastar lo que recibís. Por eso ese apego de decir, no, préstamo Claro. no, tenemos que hacer venta porque queremos seguir contratando y capaz entiende que con Almirón ya se cumplió un ciclo. Ese interés que se hizo noticia, o sea, salió bien claro el interés que tiene Newcastle, 18 millones, entonces quien se lo quiere llevar al Almirón. River estaba en tratativa, pero le dijeron, no, 18 nada, ni préstamo, ni 50%, lo quiere mucho para el Mundial de Clubes, River. Apareció Corinthians con Pogba también, Dice que apareció una marca ahora que un nuevo auspiciante que se comprometió a pagarle los 8 millones al año que ganaría Pogba en Corinthians. Y fíjate, Pogba es jugador libre, Sí. porque él rescindió con Juventus después de aquel caso del doping, entonces si encuentra un sponsor que haga... Sí. Y bueno, ahí empiezan a lo que es la Pero proyección. una empresa de scores encima. 8 millones, sí. 8 millones de dólares. Es un nuevo sponsor que tiene Corinthians. No, iba a decir Que ya Pogba, tuvo uno para Dipay. Pogba, San Pablo, Brasil. Score. No, los muchachos. Dipay. Sí, Ángel sí. está todavía por ahí. Ángel Romero. Bueno, pero Corinthians trae Ramón Díaz. Emiliano. Hablando un poquito de las movidas que hay en el fútbol internacional. Hoy se da el premio de Best también. Se va a conocer a las 14, o desde las 14 horas empieza el acto virtual. Mientras esperamos por Diego Martínez, presentaciones de Cerro Porteño con Juanma Figueredo. Upisa trae para vos sus cortes ahumados en feitas, pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado, perfectos para picadas, sándwiches, gourmet o simplemente disfrutarlos tal como están. Abrí, serví y sorprende. Encontralos ya en tu supermercado favorito. Upisa, calidad desde su origen. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontrarnos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Con Bristol, estas fiestas lleva tu aire split con instalación gratuita y en cuotas desde solo 199.000 guaraníes. E incluye una cuota de regalo en tu próxima compra. Paga recién el año que viene. Aprovecha y pedilo ya. Además, podés ser
ser ganador de 100 millones en efectivo o una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arranca la semana con energía en Farmacias Catedral. Disfruta hasta un 50% de descuento en vitaminas y suplementos y un 25% adicional pagando Contigo Money. Además, participa en el verano que te mereces con Farmacias Catedral y gana viajes y más de 60 premios. Más info en www.farmaciacatedral.com.py. Esta Navidad llena tu hogar de magia con Inverfin. Encontrá todo lo que necesitas con hasta un 70% de descuento. Celulares para capturar recuerdos, TVs para disfrutar pelis en familia o parlantes para armar la fiesta en tu casa. No esperes más, la magia de la Navidad te espera en Inverfin. Visita tu sucursal más cercana, escribinos al 0981-288-828 y descubrí las mejores ofertas navideñas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Equipa tu hogar con Sueño Lar. Compra de nuestra colección Premium y participa del sorteo de un Mercedes-Benz GLA 200 0 kilómetro. Además, disfruta 45% off más 12 cuotas sin intereses con Itaú o 40% off más 12 cuotas con financiación propia. Visita nuestras tiendas, llámanos al 021-588-8100 o al 021-588-8500 o compra en www.sueñolar.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscripciones abiertas para el 2025 con matrícula gratis. WhatsApp 0994 47 47 45. Universidad Autónoma San Sebastián en Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Vení, juntos vamos a crear periodistas. En las tiendas Petersen vas a encontrar el mejor regalo para estas fiestas. Aprovecha hasta 50% off en productos seleccionados. Casa Matriz sobre la Avenida Artigas y las demás sucursales. Avenida Eusebio Ayala, San Lorenzo, Mariano Roca Alonso, Acceso Sur y Ciudad del Este. También podés comprar online en tiendapetersen.com.py. Promo válida hasta el 31 de diciembre. Bueno, me decía Diego Marini hoy, varios hinchas de Libertad, che, ¿con qué vamos a jugar nosotros el año que viene? Decía. Porque salieron varios. Y no hay reposición. No. Salvo que sea fomentar la cantera. Pero y vos decís que no va a tener algún... Pues mirá que con lo de Gómez está tocando plata. Juega fase de grupos. Y está lo del estadio, ¿verdad? También, que es un gasto. Sí, también, pero... Mamá, allá pasa no por una cuestión del libro, pasa por una cuestión de voluntad. Y si desde la Avenida España dicen a este lado o al otro lado... Así mismo, veníamos a hablar un rato, como pasó con Ale Silva, que tuvo 30 minutos y habló y bueno, terminó mal la historia de Ale Silva, ¿no? Muy poco. Bueno, es emblemático lo que citas como ejemplo porque fíjate que el caso de Silva, él todavía tiene contrato, pues terminó. Sí. Ahí tenés un claro ejemplo que en otro equipo, no, pero este todavía tiene 6 meses, este un año, hay que esperar. Lo de Brock desde que llegó se pedía su rescisión si había forma y terminó completando el contrato. Y acá discutíamos que no es tan fácil. ¿Y sabes qué? Iba a ser más perjudicial él es consciente. Él es consciente. Acá tiene un dinero que capaz en Brasil va a ser difícil. Y cuando ya sabía que no iba a seguir, ya arregló con un equipo de segunda, porque esa es la realidad. Pero en el caso de Libertad, a este le traemos en media hora, arreglamos. Y claro, ahora, aunque falta un año, no importa, ya terminó. Así mismo. Y seguramente quien lo despidió fue algún empleado. Pues te recibe Carte. Pues la despedida te dan. Que te lo diga WhatsApp. Ramón Díaz. Y Leonel Álvarez. Claro. En la vereda de Artigas estaban con todos los. En la vereda de la Avenida Artigas. De un lado estaban los manifestantes
Ahí Sí. los indígenas y del otro con lado. su cuerpo técnico. Según Esperando alguna sesión. Según Globo, Vinicius ganará el Debes Sí. esta tarde, que se va a realizar la gala en Doha. Quieren evitar la polémica del Balón de Oro. Ahora, mira si otra vez le dan a Rodri. Y mira que si comparar cómo estaba Vinicius aquella vez con ahora, estaba mejor aquella vez. Y no va a faltar el segundo, no se va a ausentar porque va a ser online la gala. Entonces, Claro. No hay escándalo. Rodri no se va a enojar Pero por filtrarse. no hay uno absoluto, como antes. Tú también la lista. pero Uno sí. indiscutible, así que estuvo porque por arriba de Vinicius ahora todos. Está metido en un problema tras otro problema. Ahora apareció un video que se presentó a la Real Federación Española, donde él le carga a los hinchas de Rayo Vallecano por el descenso. Mbappé se le perdió la pelota. Haaland está mal. Messi y Cristiano están en otro lado. Y Rodri no es tan espectacular tampoco. Y no sé, yo decía el chico de Barcelona, de repente. ¿La Minya Mal? Sí, que la está rompiendo y la rompió en la Eurocopa, ¿verdad? Libertad vuelve, Adrián Alcaraz, Gilberto Flores, Cristian Martínez, dice Yedar. ¿Cristian Martínez es? El hijo del volante, pero no me acuerdo dónde está. Elvio Vera podría volver, modesto es el tema. Y no es por los jugadores, pero... Elvio Vera volvió, no se adaptó a este Libertad y tuvo que ser cedido nuevamente. No, claro. Claro. Eh, Para entender un poco lo que a vos te contaba Diego sobre la preocupación de la gente de Libertad. ¿Sí? De decir quiénes van a estar. Y lo que pasa es que es un año más ya para los Lucas Sanabria, Rubén Lescano, Marcelo Fernández, Néstor Jiménez. Y ellos son los que quedan. Iba a Claro. hacer esa lista, Dani. Espinosa, Sí, Matías. Iván Ramírez, creo que continúa. Claro, los dos Iván laterales. Ramírez, Espinosa, Néstor Jiménez, Lescano. ¿Cómo se llama el 9 que no anduvo mucho? Aguilar. Aguilar. Sí. Y después... No, por eso te decía lo de la cantera. Fíjate que todos estos nombres son de la cantera. Sacando lo de los laterales, Ramírez y Espinosa, Néstor Jiménez, lo de Lescano, lo de Sanabria, Marcelo Fernández, Adrián Alcaraz, son chicos de la casa y además siempre están ahí con la tutela de un Roque, de un Tacuara, de Riveros, tanto Que adentro como continúan. fuera. Quedaron 3 sillas y se hace el juego de la silla. Vamos contigo, Juanma. En el centro, el presidente Juan José Zapac. De un lado a la izquierda, el nuevo entrenador de Cerro Porteño, Diego Martínez. Y a la derecha, Gabriel Weiner, el gerente deportivo del club, que ya está aquí. Están todos ubicados para dar comienzo a esta conferencia de prensa. Mucha presencia, evidentemente, de los medios de comunicación, pero también de la comisión directiva. Importante también, principalmente en las formativas. Muchos colaboradores también que están aquí por parte de la fundación, equipo jurídico también, así que está todo aquí los preparativos. Arranca la conferencia de prensa, habla Juan José Zapac. Como siempre, bienvenidos al Club del Pueblo, al Ciclón de Barrio Obrero. Hoy estamos en un día esperado para nosotros, por sobre todas las cosas, mirando el presente y el futuro del club y encarando una nueva etapa, realmente esperando que sea maravillosa con las decisiones del Departamento de Fútbol. Realmente esperando que sea maravillosa con las decisiones del Departamento de Fútbol y principalmente soñando con un 2025 venturoso. Para ello hemos implementado cambios muy importantes en la estructura del club, profesionalmente hablando, que empezamos con las formativas, luego la contratación del profesor Gabriel y hoy nuestro nuevo director técnico y todo un equipo humano fantástico. No me voy a explayar mucho porque las preguntas principales van a ir para este equipo humano, pero quiero destacar de que estamos fuertes, estamos firmes, estamos convencidos de que este proceso va a ser muy importante para la vida institucional y deportiva de nuestro querido Ciclón. Y bueno, empezar
a trabajar duro antes de que termine el año, por sobre todas las cosas, y poder demostrar en la cancha, más que con palabras, lo que se viene para el Club Cerro Porteño. A la orden de cualquier pregunta, pero quiero que estemos centralizados, por sobre todas las cosas, en los cambios que tenemos, que vienen de arriba abajo, y que van a potenciar notablemente toda la tarea que venimos haciendo al frente del club. Bienvenido, profe. Gracias, presidente. Es un honor tenerte acá. Lo mismo para mí. Gabriel también, ya te han presentado. Así es, muchas gracias. Así que gracias por la oportunidad también de darnos como club, de darnos gente muy comprometida, muy importante, muy capacitada. Así que los dejo para que los saluden y a la orden de siempre. Muchas gracias. Bueno, el saludo para todos, gracias por estar acá, a través de ustedes a todo el pueblo cerrista, llegar con un agradecimiento primero al presidente y toda la junta directiva que ha confiado como dije en la presentación, en mi persona para poder codo a codo trabajar por un Cerro Porteño cada día mejor y tener un 2025 como todo el pueblo cerrista espera. Para tal fin, tal como se me había encomendado desde la primera de las reuniones que tuvimos post contratación, la búsqueda primero del cuerpo técnico para después ir trabajando con el principal capital que tiene hoy en primera división el club, que es su plantel actual. Sí, quiero dejar bien en claro esto. La principal fortaleza de Cerro Porteño es este plantel que tiene hoy, más allá de algunas consideraciones que se puedan hacer y algunos retoques y algún jugador que pueda llegar para colaborar en el esfuerzo que nos espera todo el año, y para que esté al frente de este capital del club es que decidimos invitar al profesor Diego Martínez, que aceptó y por eso está hoy aquí con nosotros. Ante todo, una persona de bien por encima de todo el profesionalismo que se le pueda endilgar, una persona apasionada que va de la mano con lo que es la gente del club, que trabaja en el club y los millones de hinchas que tiene Cerro Porteño. A partir de la pasión se pueden hacer muchas cosas, solo que hay que ordenarse, estar tranquilo, con calma, con mesura. El profesor tiene un perfil que yo considero que va de la mano con el plantel de Cerro Porteño, así lo hablé con la dirigencia, así lo expuse en las reuniones, y una vez aceptado aquello, llegó la invitación para el profesor Diego. Así que bienvenido, Diego. Confiamos absolutamente, como dije recién, en tu don de gente, en tu profesionalismo, en la compañía de un cuerpo técnico de excelencia que tenés, y bueno, dejando toda nuestra primera división en tus manos para buscar los objetivos del año. Bien, gracias. Buenas tardes para todos. Agradecer al presidente y a la institución que está por encima de todos nosotros esta gran oportunidad y este gran desafío desde lo deportivo. Agradecerle a Gabriel, que fue la persona con la que tuve el primer contacto de manera oficial con el club, y fue una gran reunión donde realmente nosotros como cuerpo técnico teníamos el deseo de poder salir de nuestro país, pero a la hora de evaluar posibilidades y ofertas había muchas cuestiones que teníamos que tener en cuenta, y la posibilidad de llegar a Cerro nos cerró por todos lados, por lo que significa la institución, por lo inmenso que día a día iré conociendo y descubriendo, que sin duda me va a seguir sorprendiendo, por la característica que el club tiene, por cuestiones que nosotros deseábamos asumir como desafío en una institución grande, por nuestra manera de sentir el juego y por lo que la historia del club ha demostrado. Así que nosotros como cuerpo técnico estamos realmente felices y orgullosos de que el club haya confiado en nosotros, y que van a encontrar un grupo de trabajo dedicado
como decía Gabriel, con mucha pasión, de que esa pasión esté acompañada de conocimiento y que tenemos las mejores expectativas para nosotros, más allá de nuestra historia, de lo que nosotros hemos logrado transmitir en nuestros equipos, adaptarnos a la historia del club y construir algo realmente muy importante en el club. Para nosotros hay algo que es muy importante, que es lo que primero podamos construir con los futbolistas, como un grupo muy fuerte, muy compacto y de mucha contracción al trabajo e identificación con el club. Lo que esa comunicación, que ese grupo nuestro, esa primera pata, sea de nuestra ayuda, Gabriel, y trabajaremos, como me dijo él, como socios para todo lo que significará esa comunicación, jugadores, cuerpo técnico, con la directiva, que es la otra pata que para nosotros es muy importante, que fluya, que tengamos un mismo horizonte y mismos objetivos para cumplir, y la tercer pata, que es la más importante, que es la del pueblo cerrista, que queremos y necesitamos que lo que nosotros construyamos, ellos se sientan identificados en la cancha cada partido, que lo más importante que son los futbolistas le transmitan al hincha cada fin de semana, que ellos lo tomen como propio, porque para nosotros va a ser determinante el apoyo desde el primer partido, como sé que lo hacen, y que vamos a estar predispuestos para devolverle todo lo que la gente necesita y la gente quiere. Así que la verdad que gracias nuevamente, contentísimo de este paso de gran crecimiento para nosotros como cuerpo técnico, y ojalá que vamos a trabajar muchísimo para estar a la altura de la institución. Arrancamos con la ronda de preguntas. Pablo García, Tigo Sport. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos los presentes. Mi primera pregunta para el doctor Juan José Zapap. Presidente, ¿por dónde pasa la contratación? Si bien el señor Gabriel ya mencionaba, influyó mucho el perfil del técnico para que se pueda dar su llegada a Cerro Porteño, pero con la contratación del profesor Diego, ¿por dónde pensás que pasa esto? Buscar un objetivo, me imagino que algo claro, no solamente a nivel local, sino que también a nivel internacional. Y para el profesor Diego Martínez, bienvenido al fútbol paraguayo. Lo que te genera a vos en lo personal, tu primera experiencia en el exterior fuera de tu país, y cómo encontraste el club. Sabemos que ya te tocó recorrer lo que es la sede de Barrio Obrero y también a lo mejor el Parque Azulgrana, pero lo que significa para vos esta primera experiencia. Bueno, la pregunta es muy sencilla, apostando a lo profesional y en ese orden. Primera, la contratación del profe Gabriel, un profesional de carrera, no solamente un conocedor de fútbol, un hombre que viene con mucha trayectoria en ese cargo. Manager deportivo, gerente deportivo. A través de la llegada de él, se dio la llegada del profe. ¿Por qué? Y porque lo esperamos para tomar esa decisión. Entonces, por eso hablo de un orden profesional en las decisiones, y una cosa anterior, su llegada y la decisión con el departamento de fútbol, por el expertise que tiene el profe, por la experiencia y por sobre todas las cosas, respetando una opinión muy profesional. Ahí se dio, dentro de las opciones que teníamos y las conversaciones, que no la pudimos hablar en la prensa porque, más que nada, hay que cuidar el detalle, no podemos hablar de nombres. Todos los profesionales con quienes hablamos, que fueron 3 o 4, se merecen un respeto y no una especulación nuestra de poner en la nómina nombres que tal vez no podían o sencillamente no estaban para venir. En ese mismo orden, nuestro cuerpo técnico hoy va a trabajar con el profe a la cabeza, por sobre todas las cosas, en el plantel de jugadores. Entonces, vamos a respetar ese orden, por sobre todas las cosas, y vamos a salir adelante con las elecciones que vienen de la mano de esta contratación. Así que esa es un poco la respuesta que les puedo dar. Queremos que Cerro sea cada vez más profesional. Nuestras experiencias son buenas y malas, pero hoy creo que no hay margen de error
por sobre todas las cosas de la dirigencia, queremos un cerro más grande que nunca y apostamos a ese cerro en esta decisión. Bien. ¿Su nombre? Pablo, un gusto. Nos toma como un gran desafío como cuerpo técnico. Creo que nos encuentra en un momento muy maduro, con mucha expectativa para lo que viene. El salir de nuestro país tenía un montón de aristas, como decía un poco en la presentación, y por todo lo que significó Cerro, en esa charla inicial que tuve con Gabriel, entendimos que era la mejor opción, sin ningún lugar a duda. Somos un cuerpo técnico que atravesó todas las categorías del fútbol argentino, en un tiempo realmente muy rápido. Desde lo cronológico nos tocó llegar a la máxima experiencia que fue estar en Boca Juniors. Entonces creo que toda esa riqueza que nosotros nos viene acompañando como cuerpo técnico en nuestra trayectoria nos hace estar maduros, preparados, viviendo un montón de situaciones positivas y a veces no tanto, que a la hora de esto, que es un proceso constante de aprendizaje, y creo que uno nunca termina de crecer y aprender en esta apasionante profesión que tengo como entrenador y que tenemos como cuerpo técnico, nos agarra en un gran momento. Y como te decía, un montón de situaciones nos hicieron entender que la mejor opción para nosotros para seguir creciendo era aceptar la propuesta de Cerro, y la verdad que en estos poquitos días de contacto que estoy acá en el país y que estoy teniendo y que sin duda voy a seguir descubriendo, me hace sentir que fue la mejor decisión. Con respecto a las instalaciones, mañana vamos a ir a conocer el predio. Estuvimos mirando un poco las instalaciones de entrenamiento de la nueva ollita y el espacio que está por detrás. La verdad que la impresión es buena. Nos había tocado venir hace muy poquito tiempo con Boca contra Trinidense por Copa Sudamericana. El estadio nos sorprendió desde su magnitud. Quizás en ese partido no estaba de la mejor manera el campo de juego, creo que había habido recitales y demás, pero las instalaciones están realmente muy bien. Creo que están dadas las condiciones como para hacer un trabajo en todos los aspectos que necesitamos, y sin duda que a partir de este punto inicial trataremos de que nuestra impronta y de que nuestra manera de trabajar pueda dejarle al club también cosas que ojalá estemos muchísimo tiempo y logremos muchísimos objetivos, pero que también nuestro grupo de trabajo pueda dejarle cosas a la institución para poder aumentar lo que es la historia del club y lo que significa la historia del club. Así que la verdad que creo que estamos realmente muy contentos con este desafío. Daniel Maciel, Tribuna Azulgrana. Presidente, buenas tardes. Profesor Weiner, buenas tardes. Diego, bienvenido. ¿Puedo tutearte? Como quieras, como te sientas más cómodo. Recién decías que tuviste una larga trayectoria por todas las categorías del fútbol argentino, y dentro de ese crecimiento tuviste muchos planteles, todo tipo de planteles. Y dentro de las conversaciones que tuviste con el profesor Weiner, los miembros del departamento de fútbol, ¿cuál es el primer diagnóstico que tenés con respecto al plantel de Cerro Porteño y los jóvenes de la casa, los juveniles? ¿Qué papel van a cumplir con Diego Martínez? Y para el profesor Weiner, las altas del plantel, las bajas, ¿cómo se está gestionando eso ya directamente con Diego, por favor? Gracias. Un gusto, Daniel, y como te sientas más cómodo, tuteándome, o si me tratás de usted, me siento un poco más grande y a veces capaz que no, pero como te sientas más cómodo. Creo que la primera impresión que me da es de un plantel de mucha jerarquía. Como dijo Gabriel, nuestra principal fortaleza va a ser trabajar a partir del plantel, y en ese diagnóstico estamos para tomar las mejores decisiones de cara al futuro, todos juntos. Yo soy un entrenador que, más allá del día a día que tengo con Gabriel y nuestro grupo de trabajo como cuerpo técnico, entiendo importante las reuniones que pueda tener con la directiva también, porque es algo que lo vamos a construir realmente entre todos, dando mi parecer desde lo futbolístico, mis explicaciones desde lo futbolístico, mis razones a la hora de tomar decisiones, pero también aprendiendo y escuchando de toda la gente que está y que toma decisiones en la institución.
Me preguntabas de los juveniles, para nosotros realmente son muy importantes. Tratar de respetar ese proceso, no apurarlos, pero sí de respetar el proceso que sin duda al primer equipo le puede dar muchísimo, porque hay un sentido de pertenencia, porque hay una formación en la institución, porque hay algo más que el jugador de la casa te da, que a veces en situaciones límites, ese amor al club, ese amor a la institución, el jugador de la casa te lo puede dar y te puede dar ese plus, pero también respetando qué es lo mejor y los procesos de cada uno. Quizás mi formación como entrenador, que comencé en el fútbol formativo, y es algo que me apasiona, soy docente, soy profesor de educación física, entonces me interesa mucho tener esa conexión, y siempre hay uno de los entrenadores dentro del cuerpo técnico que tiene una conexión casi diaria con el fútbol formativo, y para mí es muy importante porque en esa conexión uno va adelantando pasos en el proceso de trabajo, y me gusta ir a ver al fútbol formativo, me gusta ir a ver a la reserva, me gusta trabajar mucho con ellos, que vayan viniendo de a grupos y poder ir gestionando de acuerdo a los espacios y al día y a lo que necesite el equipo, ¿no? En cada momento poder tener un contacto diario. Así que creo que de a poco iremos conociendo la estructura del club, pero sin duda que para nosotros es algo muy importante, y sabemos que el club históricamente tiene una gran capacidad de sacar futbolistas de la casa, y eso enriquece mucho nuestros procesos de trabajo. Daniel, ¿cómo estás? Un gusto. Vamos a estar acompañando al profe Diego, al cuerpo técnico, desde la dirigencia, absolutamente en toda la toma de decisiones que haya que hacer relativa al plantel profesional. Altas y bajas son consensuadas con el cuerpo técnico bajo, digamos, una premisa. No va a llegar ningún jugador que el técnico no quiera, como no va a llegar ningún jugador que la dirigencia no quiera. Esto es, un jugador que pueda hacer propuesta desde el lado de la Secretaría Técnica y no le guste, no le agrade al entrenador por el perfil, por lo que considere en el momento, no va a ser más tenido en cuenta, más allá de dar una opción más para un determinado puesto, como también puede provenir un nombre de parte del entrenador porque le gusta X jugador que pueda conocer, y si no está acorde a lo que pretende la dirigencia para el futuro el presente y futuro de la institución, tampoco va a ser. Entonces, cualquier incorporación que haya de aquí en más, tengan plena seguridad que habrá sido consensuado con el entrenador y la dirigencia. Juan Gredo, ABC Cardinal. ¿Qué tal? Buen día para todos, señor Gabriel, presidente. Diego, la consulta, por su último antecedente como entrenador, se lo vincula mucho con Boca, y ya hay rumores alrededor de la llegada de los refuerzos. Esta es una temporada donde estamos tal vez todos ansiosos para saber quién va a venir, quién va a seguir o no. Han surgido nombres, e incluso también que usted mira mucho posibles futbolistas de Boca que no van a continuar la temporada que viene en esa institución. ¿Qué tan real es eso? ¿Está mirando mucho el mercado argentino en ese sentido? Y dentro de ese análisis que ya realizó dentro del plantel, ¿ha pedido una cantidad de refuerzos, algunos puestos específicos? En ese sentido, en la consulta para usted, profesor. Y para el presidente, va a ser un año especial, sin lugar a dudas, el 2025 el que se viene, por todo lo que ya sabemos. En ese sentido, presidente, ¿cuál es la intención de esta comisión directiva en cuanto a las contrataciones? ¿Es tratar de cumplir la mayor parte de los pedidos, tratar de traer jugadores de mucha jerarquía, así como lo vino haciendo anteriormente? En ese sentido, ¿qué piensa la directiva en ese sentido? ¿Cómo te va, Juan? Un gusto. Es parte de lo que entiendo, la ansiedad, entiendo lo que significa para todos ustedes que quieren tanto al club y que trabajan desde su lugar para buscar lo mejor para la institución. Lógicamente es normal que se nos identifique con nuestro paso por Boca porque fue lo último, pero sin duda hay que ver también, y el club tuvo mucho que ver cuando hablaba con Gabriel, por lo que el equipo propuso, nuestros equipos propusieron o intentaron proponer, tanto en Huracán, en Tigre y en las demás instituciones que nos ha tocado trabajar también.
En ese momento estamos de hablar, de construir, de analizar, como decíamos antes con Daniel. Lo primero es analizar nuestro plantel, la gente que está dentro de nuestro plantel, y a partir de ahí ir delineando entre todos las mejores decisiones y a partir de las que pueden llegar a ser bajas o movimientos desde nuestro plantel, analizar posibles reemplazos. Lógicamente, nuestra historia y nuestro pasado dentro del fútbol argentino, y sabiendo también la gran cantidad de futbolistas argentinos que han venido y que han tenido buenas actuaciones en el país, nos une y nos lleva a un trabajo que podemos mirar hacia el fútbol argentino, pero también el trabajo hacia el fútbol local para nosotros es muy importante, y en eso estamos de acelerar esos procesos más allá de lo poco mucho que podamos conocer nosotros como cuerpo técnico, para tomar primero la prioridad en el fútbol local, y a partir del fútbol local, de las decisiones que tomemos y que veamos como posibles, en función, como te decía, de lo que va a pasar con el actual plantel, también buscar otras alternativas. Y el fútbol argentino para nosotros es algo que conocemos y que sabemos que puede ayudar y enriquecer a nuestro plantel. Muy bien. Con referencia un poco a tu pregunta, que agradezco porque es importante, la apuesta de la comisión directiva en conjunto con nuestro gerente deportivo, ¿verdad?, y con Diego, nuestro profe, apostamos a la adquisición de 4 a 6 jugadores. Ya estamos viendo los nombres, que no vamos a hablar hoy, porque eso fue recién el día de ayer. El profe llegó ayer ya estuvimos reunidos varias horas, todo este equipo. Estamos trabajando en ello con el departamento de fútbol, y bueno, los números serían eso aproximadamente. La apuesta de Cerro va a ser importante, no porque sea el último año de este mandato, ni siquiera podría decir que sería así. Sí, porque estamos en Cerro, estamos comprometidos como el primer día y estamos fuertes, más fuertes que nunca. Nos vemos el ayer, vamos a ver el hoy y el mañana, convencidos de lo que hemos traído. Diego, realmente es un honor, y quiero decirte, este pueblo necesita mucho más éxito, entonces nosotros estamos comprometidos de arriba abajo y viceversa. Pero para eso vamos a trabajar. Los resultados van a hablar de nuestra gestión, de la dirigencia del departamento de fútbol y por supuesto el cuerpo técnico, con un compromiso enorme del plantel. Un plantel muy valioso que va a mostrar todo lo que le faltó en esta temporada, mirando el hoy y el mañana. Así que estamos convencidos de lo bien que nos va a ir. Estamos muy convencidos. ¿Por qué? Porque hemos hecho un esfuerzo muy importante, porque hemos trabajado mucho en este tiempo, antes de que termine el campeonato, y hoy estamos acá. Así que vamos a dejarle a los profesionales, hagan su tarea, el esfuerzo máximo del plantel, y nosotros la mitad más uno apoyando a muerte. Ese es el camino. Matías Cuevas, Territorio 1912. Buenos días, señor Gabriel, presidente, profe Diego, también la bienvenida al Club Cerro Porteño. La consulta primero para usted, profe Diego, en este caso primero comentarle que de lo que usted mencionaba de las categorías formativas, justamente Cerro Porteño viene a ser campeón en categoría reserva, históricamente siempre produjo buenos jugadores, tanto para la institución como para la selección nacional, entonces tiene con qué trabajar en ese sentido para... Y en dos de las formativas también, ¿no? Claro, en la categoría formativa en general, también el campeón del año en general, entonces por ese lado la tranquilidad para usted consultarle. Si bien recién llega el día de ayer a Cerro Porteño, lo que usted mencionaba mañana en el Parque Azulgrana, seguir interiorizándose con el presente actual de Cerro Porteño, un momento actual de la institución con mucha presión para ganar, para salir campeón, para demostrar realmente todo ese máximo esfuerzo del plantel que decía el presidente. ¿Cómo cree usted con su cuerpo técnico que debe encarar el trabajo desde lo psicológico, desde el trabajo del día a día, con este actual plantel de Cerro Porteño y los refuerzos que van a venir? Y para el señor Weiner, de esos 4 a 6 refuerzos que mencionaba el presidente, ¿cómo fue la presentación de nombres? De usted con su cuerpo de trabajo, de nombres que ya venían trabajando, del profe Diego, ¿de dónde vinieron esos nombres para los que se está trabajando actualmente? Bien. ¿Cómo te va, Matías? Un gusto. A ver, buenísimo la información del fútbol formativo, no tenía dudas, y la verdad que lo que uno recolectó antes de llegar está sucediendo, y seguiremos
informándonos y conociendo más en profundidad. Con respecto al momento de la institución, sabemos que no es el momento deseado y el momento que la historia del club marca. Es un momento de presión, pero para obtener logros deportivos, hay un camino que es el del trabajo, hay un camino, no son casuales los logros deportivos, sino hay causas que te llevan hacia eso y en ese trabajo estamos, en ese trabajo de construcción, de análisis, estamos como cuerpo técnico junto a Gabriel y a la dirigencia. Trabajar lo psicológico es parte diario de nosotros como cuerpo técnico. Venimos de 2 procesos de mucha presión también, como es estar en un club como Boca y en un club y una institución como Huracán, muy grande en zonas no cómodas en cuanto a la permanencia en primera división. Entonces venimos con un pasado inmediato de muchas necesidades y acostumbrados a esa presión. Nuestro proceso en Tigre fue de 3 años y el fútbol argentino también tiene, como el fútbol paraguayo y el fútbol mundial hoy, la presión, y cuando estás en instituciones tan importantes de obtener logros deportivos. Pero esos logros deportivos se construyen y se obtienen no de manera casual, como decía, sino hay causas. Y el trabajo diario es lo que nosotros más nos representa. No conocemos otra manera que en el día a día, que estar en los pequeños detalles para tratar de construir con todas las partes de la institución ese grupo que queremos y que seguramente va a achicar el margen de error para poder conseguir estos logros deportivos. La manera siempre es la misma. El fútbol es muy dinámico, pero lo que no tengo duda es que cuando vos obtenés esos logros es porque los pasos, y cuando mirás hacia atrás y repasás, cuando obtenés un logro deportivo es porque ciertos pasos se dieron, fluyeron, y te puedo decir que es un comienzo, pero mis sensaciones de este comienzo fue como cada vez que obtuvimos logro deportivo. Entonces eso me da las mejores expectativas para lo que viene. Bueno, ¿cómo estás? La premisa era hacer un análisis como me tocó, digamos, con la lógica que trabajó la dirigencia de contratar primero el director o gerente deportivo, hacer un análisis del actual plantel propio antes de salir a buscar perfiles de entrenador para ver qué se ajustaba más. Una vez escogido el entrenador, hay charlas previas que también hacen que el entrenador, cuando va a dar el sí, ya tenga también un mapa claro de lo que más le gusta o lo que cree que se puede mejorar. En función de eso, cruzamos la información para ver dónde había coincidencias en los lugares que por allí pueda llegar algún futbolista. Y a partir de eso hay una información también cruzada. Yo sí tengo un equipo de trabajo con el cual llego al club. El secretario técnico ya lo manifesté, se llama Diego Huerta, tiene una excelente mucha experiencia en el scout, maneja los mercados a los cuales puede acceder un club como Cerro Porteño desde hace muchos años, está actualizado, entonces no se pierde ese tiempo que al tener el puesto a reforzar ya hay gente contratada por el club que nos puede brindar diferentes opciones para presentarle al entrenador y su cuerpo técnico. Se hace un análisis en conjunto, en ese sentido tengo que comentar que el profe Diego y todo su grupo son absolutamente abiertos al consenso, a conversar, a charlar, porque sí, porque no encontramos un entrenador ni asistentes cerrados de ese lugar, sino todo lo contrario, así que contento por eso también, porque fluye mejor las posibilidades de eventualmente llegar a realizar contrataciones achicando el margen de error, porque más opiniones de gente especializada más nos va a ayudar a que demos en la tecla con lo que pensamos que puede llegar
algún refuerzo para ayudar al actual plantel. Entonces, si esos nombres aportados desde la Secretaría Técnica le convencen al entrenador después de un análisis, se le pide a la dirigencia que vayan en pos de esa contratación con los argumentos que correspondan para que la dirigencia también entiendan los por qué. Cuando no convence del todo alguno de esos nombres sugeridos desde la Secretaría Técnica, viene un feedback, nombres aportados también por el cuerpo técnico, que son evaluados por la Secretaría Técnica y, en definitiva, por un lado o por el otro, llegamos a un nombre o a una posición con opciones A, B y C. Lo trabajamos con la dirigencia de acuerdo al presupuesto para intentar que cuanto antes estén disponibles para trabajar con el profesor, ¿sí? Así es un poquito el proceso de selección. Nombres propios, me anticipo, a todos no voy a dar. Hay gestiones, serán comunicadas en su momento por el departamento de prensa una vez que esperemos lleguen a buen puerto, porque creo que así es que hay que trabajar. No es para entorpecer la tarea de ustedes, no es para generar más ansiedad en el hincha del Cerro, sino que creemos que es lo adecuado para trabajar bien, seguro y de la manera más rápida posible. E insisto en esto, el principal capital del club está en el club, ¿sí? Los que llegan van a aportar para su granito de arena para trabajar mancomunadamente con lo que ya hay en el club, que no es poco, para ir en busca de los resultados que queremos. Matías Lugo, Radio La Unión. Buenas tardes, presidente. Señor Gabriel, profesor Diego, bienvenido al país. La pregunta primero para usted, para escuchar un poco una voz oficial, ¿cómo conforma su cuerpo técnico y el tiempo contractual en cuanto se cerró, digamos, en ese tiempo de contrato? Y para el señor Gabriel, habló usted del capital de lo que hay en el club. También Cerro en temporadas pasadas trajo muchos refuerzos que volvían. Cecilio Domínguez, Iturbe, Churín en su momento. El conocimiento de exjugadores puede ser también un factor como para facilitar esa tarea de los próximos refuerzos. ¿Cómo te va, Matías? Un gusto. El contrato es por un año, por la temporada 25. Nosotros somos 7 en el cuerpo técnico, más las personas que seguramente sumemos que nos brinde la institución, y esa es la idea, poder trabajar con la gente que ya está permanente en el club para que nos puedan ayudar a que ese proceso de adaptación sea el más rápido posible a ciertas pautas o conocimientos o detalles que nos pueden aportar, que para nosotros va a ser realmente muy rico. A mí me acompaña Juan Manuel Conte, que es el preparador físico, Jorge Ribolsi como entrenador, Adrián González como entrenador y Gustavo Rodríguez como entrenador también. Pablo Campodónico es el entrenador de arquero y Omar Mateo es el analista y trabaja en la parte de edición. Somos los 7 que vamos a asumir este hermoso desafío y que la verdad que estamos realmente muy contentos. ¿Cómo estás, Matías? Yo considero que el sentido de pertenencia es importante en un club, que vuelvan jugadores que hayan pasado por una institución, que conozcan el sentir de la pasión cerrista, puede ser importante. No obstante ello, no necesariamente tienen que llegar algunos de los jugadores que podamos ir a buscar que necesariamente hayan tenido ese paso en el club. Ya en la plantilla nombraste algunos que llegaron y que volvieron después de estar un tiempo fuera de la institución, así que buscaremos lo mejor para Cerro en cada una de las acciones que tomemos, más allá del pasado que hayan tenido. Ernesto Jiménez, 780 AM. Buenas tardes para todos, presidente, señor Gabriel, profesor Diego, bienvenido al país. Bueno, primeramente para usted, profe, la consulta. ¿Cómo se dio ese primer contacto? Ya mencionó que el propio Gabriel Weiner fue el que lo contactó, pero ¿qué hizo más fácil para llegar a Cerro Porteño? Y también aprovechando, Cerro contrató bien, trajo buenos jugadores este año, pero en lo físico como que no se lo vio muy compacto, profe. Mirando un poco lo que es el estilo de juego de usted, es un equipo que propone mucho de ir al roce siempre, va a trabajar mucho en lo físico en su etapa aquí en Cerro Porteño,
y si justamente algunos jugadores que usted no ve bien físicamente, va a hacer un trabajo especial con ellos, conociendo un poco el método de trabajo también que tiene usted sobre ese punto, profesor. Y aprovechando también para usted, presidente, la consulta, si me permite, ¿cómo está viendo que ya la oposición también está trabajando de cara a las próximas elecciones para conocer un poco el pensamiento también de usted? Muchas gracias. ¿Cómo te va, Ernesto? Gusto. La primera, a ver, antes de tener esa reunión con Gabriel, oficial por parte del club, me habían llegado que el club podía llegar a contactarnos. Y la verdad que, como no era oficial, no lo evaluábamos como algo real hasta que realmente tuve esa primera charla con Gabriel. El segundo encuentro se dio en Argentina con parte de la dirigencia que viajó, y uno, cuando en la experiencia que tiene como entrenador, vos te das cuenta cuando alguien te quiere de verdad, y yo sentí que Cerro Porteño quería que seamos nosotros como cuerpo técnico los encargados de llevar adelante un poco la idea futbolística. Entonces eso para mí tiene un plus, que analizando todas las cuestiones que rodeaban al club y a lo grande y a nuestra intención de querer salir del país, la cercanía con nuestro país también en cuanto a distancias y en cuanto a muchas costumbres, el sentir que realmente Cerro quería que seamos nosotros los encargados de llevar adelante esta idea, para mí fue determinante. Entonces eso fue después de esa reunión que tuve con Gabriel, y sobre todo la posterior que tuve con parte de la dirigencia en Argentina, para mí fue lo que necesitaba para realmente, con todo el análisis anterior que habíamos hecho, de llegar al club. Nosotros tenemos una manera de sentir el juego, y por eso es tan importante esto que viene ahora, que es la preparación, para poder transmitirle al jugador nuestra manera de sentir, nuestra manera de ir a proponer cada partido. La experiencia me dio que al jugador le gusta y la toma como propia, y necesitamos que la tome como propia. No necesitamos que tener robots que repitan de memoria lo que nosotros queremos, sino que el futbolista tome como propio lo que nosotros le queremos proponer, lo que nosotros queremos construir junto a ellos, porque esto lo vamos a construir con los futbolistas, porque sin ellos esto no existe. No hay nada más importante en este juego que los futbolistas, y que ellos tomen como propia nuestra idea. Somos un cuerpo técnico que hay cuestiones que nos gustan que aparezcan, como ser el que lleve adelante el control de los partidos, como a la hora de no tener la posesión o la tenencia, el equipo la recupere lo más rápido posible y de manera intensa y agresiva, que algo muy importante como son las salidas estén trabajadas, pero que esas salidas tienen que tener un destino final, que es llegar al arco rival. No me interesa tener la pelota por tenerla, me interesa tener la pelota porque entiendo que cuanto mejor la tenga y que mejor la lleve al campo rival, más chance voy a tener de hacer goles. Si el rival me propone, un ejemplo, una presión muy alta y asfixiante, y me deja en situaciones de duelo a mi delantero, no hace falta construir, y con un pase largo uno puede salir. Es entender el juego, y esto es lo que le queremos transmitir a los jugadores, y buscaremos desde cada sesión de entrenamiento, desde el primer día, que ellos la tomen como propia. Un futbolista de Cerro está preparado para llevar adelante esta forma de sentir el juego, si no puede estar en Cerro Porteño. Así que será cuestión de que todos podamos alinearnos, conocerlos lo más rápido a ellos, y entender dónde es la mejor versión que ellos nos pueden dar. Porque si logramos conocerlo y entender que cada uno nos puede dar su mejor versión, no tengo duda que vamos a lograr construir ese modelo de juego que queremos. Gracias, profe. Un poquito con relación a lo que ustedes están viendo, queridos amigos de la prensa. Nosotros estamos trabajando el presente. No estamos trabajando políticamente para dentro de un año. Así que creemos que, como no somos dueños del club, pero sí respiramos solamente lo que este club hace muchos años, es demasiado importante focalizarnos en lo que es este presente.
Y eso necesita absoluta dedicación. Estamos dispuestos a darle. Por supuesto, la oposición aparece en los momentos difíciles y quiere nutrirse de eso para salir adelante. Pero el fútbol tiene idas y vueltas. No estamos preocupados por la oposición. Sí creemos, y yo creo personalmente, que debería ser un poco más madura y debería crecer sobre méritos propios, no el desmérito de los demás. Porque lo que nosotros hicimos en Cerro está a la vista de todos ustedes. Todo. Entonces estoy muy tranquilo. Nosotros ganamos por más del 80% de los votos y vamos a honrar como lo hemos hecho desde el principio. Esa elección del socio cerrista. Ese es el verdadero dueño del club. El socio activo, el socio vitalicio. Y bueno, la logística, el trabajo, la dedicación están en el día a día. Vamos a concentrarnos en eso. Y bueno, si Dios quiere, en un año nos vemos en las elecciones, pero no nos vamos a ocupar de eso. Nosotros en 15, 20 días trabajamos en ese momento. Hoy tenemos 2 campeonatos, tenemos la Copa Libertadores, tenemos que trabajar muy focalizados en eso, mientras que ellos hagan su parte. Jorge Izquierdo, Universo 970. Profe, ¿cómo le va? Bienvenido. Saludo también al presidente, al profe Weiner. Tengo consulta para usted, profe, y también para el presidente. Profe, vimos últimamente que le gustaba jugar con 2-9. Hoy Cerro Porteño no cuenta con Churín, no cuenta con Ferfer, que últimamente jugaba un poco más por detrás del punta. Queda con Chico da Costa. Seguramente ya tiene todo organizado, cronogramizado, todo lo que es el plantel. Ahora, va a pedir contar con 2 sustitutos directos, prefiere un delantero por fuera, un delantero de área, y también preguntarle de paso la situación de Bruno Valdés. ¿Quiere contar con él? Porque sabemos, estuvo en Boca, él tuvo que venir acá, se recuperó ahora la lesión y está para arrancar la pretemporada. ¿Quiere contar con él? Y le pregunto también al presidente, en este caso Juan José Zapac, la situación del profe Carlos Jara Zaguir, ¿en qué quedó? Porque como que se estaba hablando de que va a continuar en el club y no se ha definido todavía en qué faceta. Gracias. Hola Jorge, ¿cómo te va? Un gusto. La realidad es que nosotros tenemos muy claro la forma que queremos dominar a los rivales, y a partir del análisis de la característica que tenemos de los futbolistas, entendemos cómo diagramar y cómo armar ese sistema de juego, para ponerle un número, ¿no? Esto que a veces sirve de referencia y sobre todo de cómo es un parado inicial. Después el fútbol es muy dinámico y se descompone de una manera, atacas de una manera, defendés de otra. En la última etapa con Boca, para mí Miguel Merentiel, si te referís a Eddie, a Merentiel o a Milton Jiménez, no es un centro delantero fijo. Entonces muchas veces siempre hay uno que cumple un rol en ese caso particular, que no sé si va a ser realmente la manera de jugar con un centro delantero, con un segunda punta, como a veces le decimos, que participe mucho en fase de creación y de gestación de juego, para ganar muchas veces la espalda de los rivales. Entonces es algo que vamos a ir construyendo y que vamos a ir viendo de acuerdo a la conformación del plantel y a lo que nosotros analizamos como realidad y como fortaleza que tenemos hoy como plantel, y que después, en este tiempo de preparación, nos va a hacer imaginar un inicio y un sistema inicial, pero esto es muy flexible. Nosotros en Huracán parecían 2 centrodelanteros, pero ninguno era, porque Pusetto y Massanti no actuaban como centro delantero. Uno va entendiendo y va viendo la necesidad también, o Matías Cócaro también, que estaba en ese semestre, o Nicolás Cordero. Entonces es algo muy, muy dinámico. Sí que tenemos muy claro el cómo, o el modelo, o el estilo de juego que queremos proponer, sabiendo también la particularidad a veces de cada rival que vas a enfrentar, para analizar sus fortalezas, sus debilidades, dónde podemos llegar a hacerle más daño. Hemos terminado jugando con o hemos iniciado con un solo centro delantero, hemos terminado jugando con 2 9 de área, hasta hemos terminado, no sé, en el año pasado en Boca, en un partido terminamos con 3 9, con Darío, con Eddie y si querés con Merentiel.
es algo que lo construimos y el modelo de juego o el sistema de juego puede ser flexible de acuerdo a veces a cada partido y a cada circunstancia. Con respecto a nombres propios, dijimos que estábamos en ese análisis. Me voy a tomar la devolución que me preguntás por lo de Bruno, porque entrenamos con Bruno, lo conocimos en Boca. De hecho, yo fui la persona que entendía que Bruno debía salir a poder tener más minutos que nosotros no se le íbamos a poder dar. Pero es un jugador que nos gusta, que me parece un profesional con todas las letras, un señor, y que sin duda queremos que pueda continuar en el club. Bueno, con relación un poco a lo que siempre dijimos, el profe de los Santos Garazaguer fue contratado para la división informativa del club. Las circunstancias cambiaron en ese camino por el mal desempeño del plantel, del equipo, y tuvo una oportunidad en primera división, una oportunidad más que merecida. Después de ganar preolímpico y hacer un gran campeonato con la selección paraguaya. Es un hombre del club, tiene nuestro respeto. Nos hemos reunido con él hace más o menos un mes y hemos hablado de que contamos con él en el club, en el cargo que va a designar nuestro gerente deportivo, nuestro equipo técnico. Yo no voy a elegir dónde va a estar el profe, pero que esta es su casa y que la decisión de quedarse o no es de él. Él tiene ya una propuesta del club, esperamos contar con él. Y bueno, el cargo al cual, el cargo que asuma ya tiene que ser designado por el profesor Gabriel, por el departamento de fútbol en conjunto. Pero nos sentimos honrados de tener una persona tan importante, nacido de cuna cerrista, él y toda su familia. Así que bueno, esperemos que trabaje, se sienta útil, aporte su gran experiencia y sume en nuestro querido ciclón de Barrio Obrero. Víctor Villalba, Radio Monumental. Buen día para todos. La pregunta para usted, Diego. Como decía recién el presidente que van a buscar entre 4 a 6 refuerzos, ¿es real que pidió un arquero para la próxima temporada o eso dependerá mucho de la continuidad o no de Martín Arias? Y en esa idea le consulto por la característica de juego que usted describía. ¿Es un requisito obligatorio que su arquero titular tenga muy buen juego con los pies o eso no lo ve como influyente para tomar la decisión de quién sea el titular, por ejemplo? ¿Cómo te va, Sergio? Bueno, eso es parte de lo que hablábamos, ¿no? Estamos, a partir de tomar decisiones y de dar nombres propios, va a tener que ver mucho con el análisis que estamos haciendo de nuestra fortaleza, que es el plantel. Entonces, la llegada o no tendrá que ver con decisiones que estamos trabajando de manera conjunta con Gabriel y con la dirigencia. Si es importante que un arquero juegue bien con los pies, para nosotros sí, pero también hay que entender los contextos. Si yo voy a enfrentar un equipo donde me va a esperar en campo rival, en campo propio de ellos, ya el momento de la salida quizás no tenga mucho sentido, porque rápidamente ese momento va a pasar y voy a estar mucho jugando en campo rival y en el campo de ellos. Entonces, a la hora de tomar decisiones en este fútbol que es tan parejo y donde muchos equipos te proponen emparejamientos y duelos individuales, para poder generar esa superioridad numérica es muy importante que un jugador como el arquero pueda tener buenas decisiones a la hora de jugar con los pies. Pero primero tiene que ser arquero. Primero, lo más importante cuando miramos un arquero son las características de un arquero dentro, debajo de los palos, a la hora de salir en los centros. Pero a la hora de la propuesta, y sí que nosotros lo miramos mucho, de lo que es el control de juego y sobre todo con rivales que te proponen duelos individuales, para poder generar esa superioridad numérica que nosotros queremos generar a partir de la tenencia de la pelota, es importante que todos entiendan del modelo y puedan tomar buenas decisiones a la hora de tener la pelota en los pies. Y como el arquero a veces la tiene en los pies, es algo que nosotros miramos importante. Pero también, como te vuelvo a repetir, tendrá que ver a veces el partido o el momento para la hora de tomar una decisión de quién sea el que pueda iniciar. Juan Denis, Radio 1.
¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Profe, la consulta para usted primeramente. Si habló con Sergio Araujo o va a hablar, que es uno de los futbolistas que vence contrato con Cerro Porteño, al igual que los otros que ya dejaron la institución, y si lo conoce a él, iba a pedir su continuidad o no. Y la pregunta para el presidente. Presidente, ¿cómo se siente? ¿Por qué el silencio de los últimos tiempos? No habló nadie de la directiva, no habló usted. ¿Y cómo se siente acerca de esos reclamos de parte de los hinchas? No hablo de la oposición, sino de los simpatizantes de Cerro Porteño que manifestaron su descontento en esta parte del año. Bueno, ¿cómo te va, Juan? Un gusto. Es parte de estas charlas que estamos tomando como decisión. A Sergio no me tocó trabajar, lo conozco de su pasado en Grecia y en España, y es un futbolista que tiene mucha jerarquía y que creo que con una buena preparación puede ser un jugador que pueda aportar mucho. Bueno, una buena pregunta para poder aclarar, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, el compromiso mío y de mi comisión directiva siempre estuvo presente. No necesitamos hablar con la prensa para hacer noticia, y menos cuando las cosas no salen bien. Creo que el trabajo interno es más importante que buscar justificativos para la exportación. Eso hemos hecho, por eso estamos presentando un equipo humano realmente para mí de altísima expectativa. Y la respuesta al pueblo es esta: el trabajo encomiable, el compromiso con el club. Y bueno, en relación un poco al descontento, yo también estoy descontento. Ganamos todos, perdemos todos. Creo que es lógica una reacción si es equilibrada. Todo lo que se excede puede tener un castigo. Pero más que nada, el compromiso nuestro está vigente, me siento muy fuerte. Tengo una comisión directiva comprometida en un 100% y en un 100% completa con cada uno de sus miembros. No solamente eso, también la Fundación de Cerro. Pero como la noticia de hoy es más importante por esta presentación, no quedarnos en el ayer, pensar en el mañana, y el mañana es hoy. Hoy estamos iniciando un proceso fundamental para el club, ¿verdad? Y estamos muy confiados en la gestión. Me debo a un equipo humano fantástico, siento el cariño y el respaldo. Por cada uno que se me plagia tengo 10 que me apoyan, porque saben que somos gente seria, gente de verdad. Peleamos campeonatos, no peleamos descensos, pero estamos obligados a algo más y sabemos. Por eso estamos aquí. El silencio, como dije, es porque sencillamente poco o nada podemos aportar cuando la institución deportivamente no camina. Y también se trata de una protección a un plantel que trabajó mucho, dio mucho, y no voy a sacrificar ningún nombre de ningún jugador, por más que el momento deportivo sea malo, en tirarle una responsabilidad que excede a la dirigencia. Ese plantel tiene nuestro respaldo, somos una familia en las buenas y en las malas, y estamos creciendo, y el futuro va a hablar bien de esta gestión. Así que estamos convencidos de ese trabajo y convencidos de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Pablo Coronel. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Profesor, ¿cuál es el objetivo justamente que tiene en Cerro Porteño? ¿Diego Martínez viene para salir campeón, para construir un equipo o para qué? Y presidente, el tema de Diego León, ¿es tan factible como se venía hablando en toda la semana? ¿Él se va a quedar, se va a ir cuando cumpla los 18 años? Pablo, cuando uno está en una institución tan grande como es Cerro, lógicamente tiene la obligación de competir para obtener logros deportivos. Pero para obtener logros deportivos nosotros creemos que tenemos que construir y realizar un montón de cosas, como construir un equipo, como bien vos lo decís, que nos identifica a todos los que somos parte, y que seguramente si en esta etapa de preparación logramos llegar de la mejor manera al primer partido, que es el objetivo principal, es nuestro primer partido. A partir de ahí será la segunda fecha, a partir de ahí será la tercera, a partir de ahí será cada partido, cada encuentro oficial que nos toque jugar, para nosotros va a ser el más importante del año, porque a partir de esa construcción que vamos a intentar hacer a partir de la preparación y de cada fin de semana, de cada
oportunidad que tenemos de poder sumar en la competencia que nos toque, eso va a hacer que al final de todo el proceso podamos obtener esos logros deportivos. Si nos detenemos únicamente en el objetivo final, que es el que sin duda la historia del club merece, seguramente nos vamos a perder parte del recorrido. Para poder llegar a este objetivo final hay que construir diariamente en cada entrenamiento todo lo posible y lo que nosotros tengamos a nuestro alcance para darle al jugador de la mejor manera, para que llegue a cada partido de la mejor manera y que cada partido podamos tener un buen resultado, con nuestra idea, con nuestras formas, con nuestra manera de sentir el juego y sobre todo, como te dije, de que todos los que somos parte nos sintamos orgullosos. Bueno, lo de Diego León es voz populi, ¿verdad? Un lateral izquierdo como no hay en el mundo, como que escasean, que hablamos con el profe, ¿qué hacemos? Hoy es selección sub-20, está convocado y no lo vamos a tener para una parte del campeonato tan importante o para la Prelibertadores. Realmente es un poco un problema que vamos a solucionar. El interés en él es oficial y seguramente en los próximos días se va a definir. Pero está a la vista muy pronto y creemos que puede ser una alternativa importante de transferencia, pero lo tenemos asegurado en el semestre, aún ausente por el reglamento de la selección. Que estemos o no de acuerdo, hay que apoyarle a la selección paraguaya. En cada categoría tenemos 4 convocados y son 4 menos de la plantilla, como Aguayito y otros, que los vamos a necesitar. Ya estamos hablando con los profes, y no lo vamos a tener. Así que un lindo drama de entrada, saber que los principales chicos no van a estar. Y bueno, pero hay interés en él, es oficial y ahí está, muy cerca de emigrar a Europa. Muchísimas gracias. Ahora finalizamos la conferencia de prensa, momento de la foto oficial de Diego Martínez, se ubica en el medio, a un costado del presidente Juan José Zapac, del otro costado el gerente deportivo Gabriel Weiner. Oficialmente Diego Martínez presentado como nuevo director técnico de Cerro Porteño, arranca desde hoy a trabajar. Ya escuchaban ustedes por parte del propio presidente, 4 a 6 refuerzos. Y sobre el final, me parece muy importante lo que mencionó el presidente Zapac, porque va a buscar un lateral izquierdo para reemplazar a Diego León, que va a ser transferido al Manchester United a final del primer semestre del año que viene de Cerro Porteño. Me voy a tratar de acercar al presidente. Hasta luego, profesor. Presidente, un segundito nomás para aclararme bien. Bueno, tranquilo, gracias, gracias. Tranquilo. Gracias. Ahí está el presidente Zapac. Entonces, están retirándose ya aquí de la sala de prensa del Club Cerro Porteño luego de esta presentación del entrenador Diego Martínez. Perfecto, Juanma, allí con todo el tema de lo que fueron las palabras de los tres, entonces Zapac, Martínez y Weiner. Ahí veíamos la salida de los tres también, muchas cosas para comentar, muchas revelaciones, algunas dudas que nos quedan sobre lo que... Una frase puntual. Capaz que no sea mi último año, digo. Yo creo que ese sí amerita una revisión VAR, porque fue en la pregunta de Juanma, fue. Sí. Está en la misma respuesta de los 4 a 6, cuando dice es mi último año, pero no sé si, y ahí como que nos quedamos todos. Nos quedamos un poco tecleando. Si hay offside, no hay offside, si hay influencia, no hay influencia, fue adentro, fue afuera, pero... Yo creo que además fue bien distribuido, porque creo que todos los muchachos se portaron en el sentido de preguntarle lo que tenían al presidente, la parte política que arrancó Juanma, después le hicieron por el tema de la oposición, los hinchas, y tanto a Weiner desde la función del director deportivo. Creo que algunas respuestas ya nos había dado en aquella charla que tuvimos, y lo de Diego Martínez en su presentación. Y acá fuera de micrófono, mientras analizábamos lo que decía el técnico, él podría haberse escudado en frases hechas, pero por ejemplo en el caso puntual de Bruno Valdés, dice, claro, yo fui el que dijo, vos acá no vas a tener minutos,
La realidad ahora es otra. Y cuando se le preguntó lo de sí, mi objetivo es ser campeón, no. Él fue muy inteligente para decir fecha a fecha, comprendo que este es un equipo grande, pero desde ese lado también me parece que hubo habilidad y hubo coaching para no quedar pegado con ninguna frase. Estuvo buena la conferencia de prensa, muchas cosas. Repito, cerramos ya con Juanma. A ver, Fede, aquí estamos. Juanma, Sí, 26 de diciembre y ellos viajan en enero al CIE. el 2 van a Mingaguazú Ah. para la pretemporada en el CIE. Van a estar hasta el 11 o 13 de enero. Ya está confirmado un partido amistoso contra el General Caballero de Juan León Mallorquín allí en el CIE, así que vamos a ir viendo cómo se desarrolla la cuestión de los amistosos. Pero sí, mucho. Vos sabés que a mí me pareció que dijo el presidente Zapata en relación a esa respuesta de dejar abierta la posibilidad. No fue muy contundente en cerrar la posibilidad, pero a mí me pareció escuchar desde aquí que él justificó esa respuesta con relación a que van a hacer el esfuerzo de contratar a 4 a 6 jugadores, diciendo que no es porque sea el último año, sino que porque queremos que Cerro siempre vaya bien. Claro, es que por eso pedí al VAR también. Claro, porque está esa interpretación que le está dando vos, como también puede estar la otra, de decir, capaz cambia de parecer y dice, no, se presenta. Pero justamente por la interpretación que acaba de hacer, nosotros también nos quedamos con la duda. Acá, Acota Wilson, sí, que fue la segunda que nos llamó la atención. Bien, Wilson dijo, nos veremos en un año en las elecciones, dijo, más adelante. Claro. Ahí ya cuando se le preguntó por lo de la oposición, y ahí le saltó también el tema de tipo 10 a 1. Por una queja hay 10 respaldo, pero yo creo que dejar abierta la posibilidad ya es noticia. La apuesta de Cerro va a ser importante, no porque sea el último año de este mandato, ni siquiera podría decir que sería así. Sí, porque estamos en Cerro, estamos comprometidos como el primer día y estamos fuertes. Esa es la parte. No, clarito. No, por eso. No. O sea, vos mismo ahora descargas de la interpretación que acabas de desarrollar, ¿verdad? Sí, no, clarito. Claro, por eso. Yo creo que esa es la información, repito, a nivel lo que es la parte institucional y la parte política, y la oposición también ya habrá tomado nota. Y algunos compañeros también, A mí me cuenta que está muy fuerte el... ¿Hubo promesa de por medio? A ver. Si hubo promesa de por medio para Claro. la candidatura... Pues a mí me cuenta que le va a parar la oreja a dura más de la uno. puja en un par de nombres que pertenecen a esta comisión directiva, que uno está todavía muy activo y el otro está un poco relegado. Pero que está dura la contienda entre ellos. Imagínate que ahora vos estás escuchando... Sobre el Delfín, en teoría Delfín, ¿verdad? Ovalito con toda vuelta y capo Ovalito. Poné de vuelta Ovalito. La apuesta de Cerro va a ser importante, no porque sea el último año de este mandato, ni siquiera podría decir que sería así. Sí, porque estamos en Cerro, estamos comprometidos como el primer día y estamos Ni fuertes. siquiera podría decir que sería así. Se refiere al último año. Sí. No es a lo anterior. Claro, es como decir, todavía no podemos decir que va a ser el último año. Claro. Cuando hasta ahora era el famoso, yo no puedo dejarle a cualquiera, y siempre se mencionaba quién iba a ser el sucesor. ¿Cómo que vos decías, Ariel, por Rocky a la mañana, cuando estaba? El último baile, ¿no? El último baile. Sí. Sí. De la época de Sí. Olimpia, de las Racing. Sí. Pues cuando... ¿Quién anunció primero? Jordan fue el primero que anunció eso. Sí. Lo del- Su película. Claro. Al último baile. Sí. Sí, fue todo el equipo. Phil Sí. Jackson le dijo, muchachos, acá aunque gané, porque sería el Weiner de la época. Jerry Krause dijo, aunque ustedes ganen 82, porque 82 partidos son la temporada en la NBA, dijo, aunque hagan 82 victorias, Esta ya es la... ya no va a seguir el técnico, y muchos los contratos que vencen. Y entonces el técnico llama y dijo, muchachos, un último baile. Y por eso así se llamó. No sé si pasaron ya Qué la frase grande. también, nos vemos en las elecciones. Esa es la que dijo Wilson. Esa está Sí, más sí. adelante, pero Sí. viene... Juanma está todavía... Sí, aquí estamos, Fede. Bueno, Juanma, cambiamos un poquito el... Averiguar con las paredes, hermano. Sí, vamos a consultar aquí. Pues Zapata también dijo otra cosa, de cada uno que me critica tengo 10 que me apoyan también. También, tiró. En un momento también dijo ahí, sacando pecho frente a los recientemente contratados, el 80% de los votos tenemos. Sí. No, varias cosas dijo, estuvo
Y después dijo, ¿para qué vamos a hablar, para qué vamos a exportar? Y uno cuando habla ya exporta, ¿verdad? Y en los malos momentos, dijo. Después, a ver, pidió seriedad a la oposición y también hizo el enfoque de basar más su plataforma en méritos propios y no tanto en el enojo que ellos han de ser conscientes. De mérito ajeno. No, pero son conscientes. Tampoco es que el oficialismo puede saber el día de decir es injusta la campaña de desprestigio. Pero el mensaje es, bueno, propongan algo propio, no es solamente aferrarse a la mala onda o a la crítica o el mal humor de la gente, que en ese sentido pero ellos... ese tema no sé si va a ser el último año, creo que paró la antenita de los tres acá, ¿verdad? No, después es que por de el... todos, ¿verdad? De todos, Sí. como, ¡epa! Esa fue la reacción que... Y ahora con el VAR, si nosotros si los tres fuésemos árbitro de cancha, la vez pasada Federico decía que después de visitar el museo entendió la complejidad, ¿verdad? A mí me jodió el VAR. Pero allí hicimos el chequeo VAR con hoy y todos entendemos de la misma forma. Entiéndase que no es que él ya confirmó, pero para lo que era hasta antes de esta conferencia, Zapac 2025 iba a ser su último año como presidente. Entonces la noticia es que él deja abierta la posibilidad. Después, lo que dice el estatuto, lo que dice el reglamento, lo que dice es harina de otro costal. Pero cuando el mandamás de turno en cualquier club, institución o país dice, yo no sé si este es el último, es para parar la antenita y decir, yo creo que fue la frase. En materia política, porque después en la materia deportiva y de gestión tenemos las declaraciones de Martínez y de Weiner. Después de todo lo que se dijo, tiene impacto estas declaraciones. Claro. Toda la convulsión política y deportiva que se registró en el año, la reacción, manifestaciones, el silencio. La noche de los pasacalles. La noche de los pasacalles fue Ariel de Encarnación, Ciudad del Este, Ayolas, Asunción. La manifestación enfrente de su casa, que yo creo él se refiere cuando dice que hasta es entendible un descontento equilibrado, pero que después hay responsabilidades y consecuencias. Dijo consecuencias principalmente, va a traer también sus consecuencias, dijo. Efectivamente. Y bueno, mirá vos, sabíamos que, porque lo de Martínez ya está. Lo más importante que dijo Martínez fue lo de Bruno Valdés, que aquella vez no y que ahora sí. Lo de Araujo fue muy importante también, porque Araujo ya está. ¿Verdad? Y capaz conectando con lo que fue la primera media hora de nuestra programación, yo creo que en algo habrá incidido también lo de Ferfer. Claro, porque diferentes características, pero usaron casi el mismo puesto, ¿verdad? De detrás del 9. Sí, exactamente. Son diferentes, porque uno más lento, más goleador, el otro tiene más dinámica, pero dijo, con una buena pretemporada van a dar. Entonces me parece que Araujo va a extender el contrato seguramente. Sí, y seguramente Araujo tiene menores aspiraciones en relación a Ferfer, como también habrá llegado con un contrato menor a cómo llegó el exjugador de Guaraní. Entonces, este es el famoso, si por este mismo dinero uno me dice que sí, el otro me dice que no, y a la larga yo veo que tampoco es que el que hizo muchos goles me rindió, y cuando se le hace la pregunta con el tema ya más táctico de dos delanteros, doble 9, él dijo, yo casi nunca jugué con 2-9, siempre era una media punta o uno jugando por el extremo. No es 9-9, es más por afuera. Y citó a los... O sea, me metí el Cavani, digo, Cavani es 9. Claro. Y me metí más por afuera, el goleador pero por afuera. Y después dijo, bueno, en algún momento, seguramente en un momento de desesperación, tuve que jugar con triple 9, y citó a Benedetto, a Cavani y al propio uruguayo. Que era Dani la pregunta recurrente a Chiqui y a Manolo. Claro. Una vez Manolo puso 2-9 y Churín con la Costa. Sí. Y no anduvo para nada. No anduvo. Y fue tipo Palermo cuando puso 2-9 en Olimpia. Claro, y fíjate que en los dos casos fue la última vez que se pidió por el 9, porque famoso, cuando no funciona el plan A, se pide por el plan B, pero después ya nadie, ¿verdad? Y ese fue el partido de Brian Montenegro con Hugo Benítez. ¿Verdad? Y que contra tiempo Luqueño, se marcaban los dos. Trinidense. Con la Trinidense. Sí, después que salvó Hugo Fernández con Capazo. Sí, y en el caso de Cerro, como bien marcaba lo de Churín con lo de Chico. Costa. Y fíjate que después citó a los dos delanteros que él tuvo en Huracán. Y dijo, tampoco era doble 9. Claro, no. Para entender un poco la parte futbolística de la no continuidad de Ferfer y Araujo, que uno decía, mira, este vino con Manolo y seguramente se va a ir junto al Español, se va a mantener
por lo que dijo y que tiene jerarquía y que si se prepara bien, capaz pueda utilizarlo. Con una buena pretemporada. Bueno, muchos amigos hinchas de Cerro están enojados. La Subgrana Rolf, a ver, primero, Falcón o Rorro Falcón, dice que poca autocrítica de Zapag, hubiera salido a hablar así cuando perdimos, no cambió la cancha en el último partido con Libertad, y ahora sale a jugar de pecho. Bueno, uno entiende también porque la gente que estaba esperando justamente en aquel momento. Vamos preparándolo, ¿cómo se llamaría nuestro contenido? 13:35. Destacado y parte internacional. Hoy es 17 de diciembre, Ariel. Sí. Dani, el viernes, vos ya no, o tu último día el jueves, 19. Sí. Jueves 19. Me dijiste bien que el Super Sábado iba a quedar ahí. Sí, ya quedó ahí, sí. Sí, estaba planificando. Me dijo, anticipó Ariel, ¿por qué no hacemos apuesta? Vamos a instalar la apuesta de la vacación, muchachos. Vamos a ser un millonario, hermano. Sí. Con dedicación y esfuerzo se logran grandes éxitos en Santa Elena. Acompañamos tus momentos especiales elaborando un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Estás a solo 6 números de volverte millonario. Este domingo el pozo estimado es de 2.460 millones. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero. En locales de pago Express Aquipago, Infonet, cobranzas o biggies de todo el país. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Avanza siempre con Kenton. Este mes de diciembre, lleva tu Kenton con tanque lleno gratis de Puma Energy. Aprovecha esta promo y lleva alguno de estos modelos con tanque lleno. La Blitz 110 SE, GTR 150 200 LTD, la Shark u otros modelos seleccionados. Visita cualquiera de las sucursales de Chacomer o escribí al WhatsApp 0976 10 10 10 para más información. Y avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Con el Cacique arranca el 2025 cero estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Con cada compra de 30.000 tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Luque, Aregua e Itagua. El Cacique sí te conviene. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descárgala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Pilsen Canchita de mi barrio, suma más de 500 barrios compitiendo por el sueño de una canchita. Seguí alentando a tu comunidad y acordate que también podés canjear tus tapitas por premios directos. Podés llevar miles de Pilsen y abridores y manijas Pilsen. Entérate más en canchita.com.py. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club. Tranquilo con Pino Leche, que deja todo brillante e impecable, porque Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma, tu aliado para el hogar. La vida está llena de sueños y desafíos, como comprar una casa, cambiar el automóvil, equipar el living, ampliar el negocio o hacer el viaje planeado, y en cada uno de ellos Solar Banco está ahí para acompañarte, porque todo es mejor con Solar Banco, un banco para cada uno. Que nadie se quede sin compartir la mesa. Ochi te ofrece embutidos deliciosos y encima aptos para celíacos. Satisfacemos tus antojos sin comprometer tu bienestar. Conoce sus más de 70 productos en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. En estas fiestas, Apostala te equipa para que disfrutes cada partido al máximo. Regístrate en Apostala, jugar
Juga desde 10.000 guaraníes y participa para ganar un quincho completo con TV, parrilla y hasta una PlayStation 5. Año nuevo, quincho nuevo, solo con Apostala. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, en la noticia destacada, dando a entender que podría ir de vuelta por un mandato más, por un nuevo mandato en Cerro Porteño. Apostamos a la adquisición de 4 a 6 jugadores. Ya estamos viendo los nombres, estamos trabajando en ello con el departamento de fútbol y bueno, los números serían eso aproximadamente. La apuesta de Cerro va a ser importante, no porque sea el último año de este mandato, ni siquiera podría decir que sería así. Sí, porque estamos en Cerro, estamos comprometidos como el primer día y estamos fuertes, más fuertes que nunca. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Disfruta el verano como nunca con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado te permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo y la función Sunsui distribuye el aire llegando a cada rincón. Con Tokyo Experience vas a vivir el verano más frío de tu vida, con el pacto de confianza NGO y Tokio. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Tapero Villa y en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Estas fiestas Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes comprando productos Pechugón y registrando tu factura en www.promospechugón.com. Cuantas más facturas ingreses, más oportunidades de ganar. Pechugón, el sabor que nos une. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticamline.com. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Porque con cocido quemado Indega, cocinar nunca fue tan fácil. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta.
En minutos arranca la gala de vez de la FIFA, premiación a los mejores jugadores, al mejor jugador en realidad de la temporada, y hay que decir que Globo Sport ya está anticipando que el que va a quedarse con el de vez es Vinicius Junior del Real Madrid. Otros futbolistas nominados: Dani Carvajal, español del Real Madrid; Haaland, noruego del Manchester City; Federico Valverde, uruguayo del Real Madrid; Florian Wirtz, alemán del Bayer Leverkusen; Bellingham, inglés del Real Madrid; Mbappé, francés de Paris Saint-Germain; Yamal, español de Barcelona; Messi, argentino, Inter de Miami. Messi ganó el 22 y en el 23. Rodri de España, el Manchester City; Toni Kroos, alemán, Real Madrid; y como decíamos, Vinicius Junior, Brasil, del Real Madrid. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Echubón, deliciosamente natural. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 021-675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Descubre Atlántico Shop. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ellopi Super Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Impresionante, ¿eh? Sí, no, terrible voz, terribles pulmones. 13:48, permítame un saludo para el señor Gualberto, que está de cumpleaños, de Cetrería Gualberto González, allí en la Madre. Me hicieron una pilcha, hermano, un traje, una elegancia absoluta, Ariel. Sí. Si quieres un traje, una buena pilcha para casamiento, para cumpleaños de 15, para una recepción, recomiendo lo de Cetrería Gualberto. Dani ya tiene, entonces dejamos por ahí, pero el saludo para Gualberto González, su hijo Gabriel también, un capo ahí en la atención. La sastrería por excelencia, muy buena clientela, elegancia, gracias, y que pase bien.
toda esta familia tan exitosa en lo que hace y muy amable, muy buena gente. Centro de Neumático es ahora. CNEU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Sucursales en Asunción, Roque Alonso, Encarnación, Ciudad del Este, Santa Rita, Coronel Oviedo, Ñemby y Villa Elisa. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEUPY. Suavizantes para ropas base. Disfruta de una experiencia única que deja tus ropas suaves y perfumadas. Fórmula ultra protectora de los tejidos que suavizan las arrugas y con microperlas que liberan una exquisita fragancia. Fragancias cuidadosamente seleccionadas. Elegí la que te va a acompañar durante todo el día. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrebol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrebol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061 514 920. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. No dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Los martes, no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmaoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmaoliva. Descubre el nuevo ron Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Apple Blue. Con Ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque, nuevo sabor que combina con todo. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada a obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud
Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Federico. Bueno, estamos listos, falta más sede. Mañana final Intercontinental Pachuca contra Real Madrid, Real Madrid Pachuca. 2012 sigue siendo la última vez que no ganó un europeo, ¿no? Que ganó un sudamericano, que es lo mismo, ¿verdad? Claro, porque claro, nunca ganó un equipo. Pero mexicanos ya jugaron varios, pero no pudieron tampoco. No. De hecho, 2012 es la última vez que ganó un sudamericano, pero es aplicable lo mismo que decís, porque desde ese entonces siempre llegó un europeo a ganar y enfrentándose a asiáticos, africanos, mexicanos, pero... Ya fue con los tres, ¿no? Porque africanos sí. Bueno, Ariel, ¿todo bien? Sí. ¿Qué más falta? Y vamos a cerrar con lo de Juan José Zapac. Bueno, la parte más importante, de una conferencia importante. Fíjense, se presentó Diego Martínez, pero la parte más importante, sustanciosa, está en la voz de Juan José Zapac. Escuchamos, nos vamos. Apostamos a la adquisición de 4 a 6 jugadores. Ya estamos viendo los nombres, estamos trabajando en ello con el departamento de fútbol y bueno, los números serían eso aproximadamente. La apuesta de Cerro va a ser importante, no porque sea el último año de este mandato, ni siquiera podría decir que sería así. Sí, porque estamos en Cerro, estamos comprometidos como el primer día y estamos fuertes, más fuertes que nunca. Nosotros estamos trabajando el presente. No estamos trabajando políticamente para dentro de un año. Así que creemos que, como no somos dueños del club, pero sí respiramos solamente lo que este club hace muchos años, es demasiado importante focalizarnos en lo que es este presente. Y eso necesita absoluta dedicación. Estamos dispuestos a darle. Por supuesto, la oposición aparece en momentos difíciles y quiere nutrirse de eso para salir adelante. Pero el fútbol tiene idas y vueltas. No estamos preocupados por la oposición. Sí creemos, y yo creo personalmente, que debería ser un poco más madura y debería crecer sobre méritos propios, no el desmérito de los demás. Porque lo que nosotros hicimos en Cerro está a la vista de todos ustedes. Todo. Entonces estoy muy tranquilo. Nosotros ganamos por más del 80% de los votos y vamos a honrar como lo hemos hecho desde el principio. Esa elección del socio cerrita. Ese es el verdadero dueño del club. El socio activo, el socio vitalicio. Y bueno, la logística, el trabajo, la dedicación están en el día a día. Vamos a concentrarnos en eso. Y bueno, si Dios quiere, en un año nos vemos en las elecciones, pero no nos vamos a ocupar de eso. Nosotros en 15, 20 días trabajamos en ese momento. Hoy tenemos 2 campeonatos, tenemos la Copa Libertadores, tenemos que trabajar muy focalizados en eso, mientras que ellos hagan su parte. Por sobre todas las cosas, el compromiso mío y de mi comisión directiva siempre estuvo presente. No necesitamos hablar con la prensa para hacer noticia, y menos cuando las cosas no salen bien. Creo que el trabajo interno es más importante que buscar justificativos para la exportación. Eso hemos hecho, por eso estamos presentando un equipo humano realmente para mí de altísima expectativa. Y la respuesta al pueblo es esta: el trabajo encomiable, el compromiso con el club. Y bueno, en relación un poco al descontento, yo también estoy descontento. Ganamos todos, perdemos todos. Creo que es lógica una reacción si es equilibrada. Todo lo que se excede puede tener un castigo. Pero más que nada, el compromiso nuestro está vigente, me siento muy fuerte. Tengo una comisión directiva comprometida en un 100% y en un 100% completa con cada uno de sus miembros. No solamente eso, también la Fundación de Cerro. Pero como la noticia de hoy es más importante por esta presentación, no quedarnos en el ayer, pensar en el mañana, y el mañana es hoy. Hoy estamos iniciando un proceso fundamental para el club, ¿verdad? Y estamos muy confiados en la gestión. Me debo a un equipo humano fantástico, siento el cariño y el respaldo.
Por cada uno que se me plagia tengo 10 que me apoyan, porque saben que somos gente seria, gente de verdad. Peleamos campeonatos, no peleamos descensos, pero estamos obligados a algo más y sabemos. Por eso estamos aquí. El silencio, como dije, es porque sencillamente poco o nada podemos aportar cuando la institución deportivamente no camina. Y también se trata de una protección a un plantel que trabajó mucho, dio mucho, y no voy a sacrificar ningún nombre de ningún jugador, por más que el momento deportivo sea malo, en tirarle una responsabilidad que excede a la dirigencia. Ese plantel tiene nuestro respaldo, somos una familia en las buenas y en las malas, y estamos creciendo, y el futuro va a hablar bien de esta gestión. Así que estamos convencidos de ese trabajo y convencidos de lo que estamos haciendo.